el cazador del tiempo presente, Gloria a Dios. o el misterio de Nimrod, el cazador. Amén. Así que el hermano Branham, al tomar estas dos escrituras, el hermano Branham nos habló de cómo es que el mundo en el que vivimos, gracias hermano, el mundo en el que vivimos es solamente una muestra de un mundo invisible que existe. Cada cosa que nosotros vemos acontecer en la tierra no es un acontecimiento aislado. Nuestras vidas han sido planeadas. Cada detalle de nuestras vidas, quién fue nuestros padres, dónde nacimos, el tamaño que tendríamos, el peso que tendríamos, la estatura, la estructura que tendríamos, la familia a la que perteneceríamos, todo eso fue previamente planeado. Porque todos nosotros acostumbrábamos ver nuestras vidas como un aspecto aislado de la realidad de otras personas. Pensábamos que nuestra vida era algo propio. Con mi vida nadie se mete. Métete en tu propia vida. Y pensábamos que la vida nuestra no estaba conectada con las otras personas, con nuestros vecinos, o con nuestra familia, o con el país con el que vivimos, donde vivimos, o la escuela donde nacimos. Cada uno de los aspectos de nuestra vida está relacionada, forman parte de un solo plan. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos de David, pensábamos que David no tenía nada que ver con nosotros. Cuando leímos de Samuel, pensábamos que Samuel no tenía nada que ver con nosotros. Cuando pensamos de Jonás y de Jesucristo y de Pablo y de Ireneo y de todos esos hombres, pensamos que la vida de ellos no tenía nada que ver con nosotros, que son vidas aisladas, las tomábamos como aspectos históricos. Pero cuando Dios envió a su profeta, Él nos hizo ver que nuestra vida estaba conectada a la Biblia, que cada acontecimiento de nuestra vida estaba relacionado con el mundo en el que vivimos. El mundo, cuando Dios hizo a Adán, antes de que Dios colocara a Adán aquí en la tierra, Él pensó en él. El propósito por el cual Él puso a Adán aquí en la tierra, porque Él ya había pensado en él. Y cuando Él pensó en Adán, para colocarlo aquí, para colocar a él y a su Señor aquí, como rey, como señores de la tierra, entonces Él dijo, si ellos van a estar en la tierra, yo tengo que hacer algo por ellos. Cambiaré de ser atributo de hacer pensamiento, cambiaré a hacer la palabra. Y cuando sea la palabra, empezaré a expresar los pensamientos que tengo respecto de mi hijo. Empezaré hablando del mundo invisible, luego hablaré del mundo visible. Y cuando empiece a hablar del mundo visible, empezaré a manifestar las cosas que hice en el mundo invisible primero. Porque en el libro de Hebreos dice que entendemos que el mundo visible fue hecho del mundo invisible. Amén. Así que si vemos un árbol en la tierra es porque hay un árbol invisible. Si vemos un río en la tierra es porque hay un río invisible. Cuando digo invisible no me refiero a algo que sea irreal. Es real, solo que es invisible a nuestros ojos. No este tipo de... Porque entonces cuando Dios puso al hombre aquí en la tierra, cuando Él quiso poner al hombre aquí en la tierra, entonces Él empezó a desenvolver un plan, un programa que estaba relacionado con ese hombre. Y lo primero que hizo fue hacer ese mundo invisible. Luego del mundo invisible hizo el mundo visible. Cuando Él hizo el mundo visible, Él empezó haciendo los cielos y luego la tierra. Y cuando Él empezó haciendo los cielos, Él escribió su primera Biblia. Antes de que la tierra fuera hecha, Él empezó haciendo su primera Biblia en el cielo. Antes de que conozcamos la tierra como la conocemos hoy día. Amén. Así que la tierra era parte de ese zodiaco, parte de ese horóscopo, que hoy día le llaman horóscopo, parte de esa primera Biblia. Y en esa Biblia de la cual la tierra era parte, el hombre estaba incluido. Aun cuando el hombre no había sido creado, los elementos para el polvo, el polvo del cual iba a ser formado el cuerpo del hombre, ya estaba en la tierra. Así que aun cuando el hombre no aparecía, él ya estaba incluido. Los materiales para formarlo ya estaban ahí, para formar al hombre visible. Aun cuando el hombre invisible no estaba en la tierra, en la creación invisible él ya estaba, y en algún momento descendería de la creación invisible a la creación visible, porque eran parte, esos dos mundos eran un paralelo y en algún momento se iban a juntar, porque Dios tenía un deseo, hacerse tangible como hizo a su hijo tangible. Amén. Gloria al Señor. Volvería a traer una toallita, hermano, un pañuelo, no sé si tendrán. Estoy sudando. Un pedazo de papel higiénico. Bien, amén. Entonces, cada una de esas cosas formaba parte de ese plan maravilloso que nosotros no entendíamos. Pero, gracias hermano, gracias. Entonces, nosotros no entendíamos esas cosas, porque cuando nosotros vinimos a la tierra vivíamos en un mundo aislado, el cual nos enseñó nuestro papá, nuestra mamá, la sociedad, la escuela, nos enseñaron que éramos un mundo aislado. Lo único que nos enseñaron que éramos seres sociables, pero no podían abarcar nada más, porque esa es la parte humana. Nos enseñaron que éramos parte de una sociedad y que teníamos que pertenecer a la sociedad. Pero
no nos conectaron con el mundo invisible porque esa gente no conoce el mundo invisible. Pero Dios sí nos conectó con un mundo invisible y nos mostró a través de un profeta, no a través de las escuelas denominacionales, no a través de las denominaciones, sino a través de un profeta, que la Biblia era la manera en que Él volvería a conectarnos con esa realidad que nosotros no conocíamos. La Biblia era el único mundo, el único medio a través del cual nosotros conoceríamos la realidad. Porque vinimos a un mundo que nos anuló, entramos en una amnesia espiritual y necesitamos conocer qué cosa éramos. Y Dios tenía un medio, cómo cruzarse en nuestro camino para hacernos regresar la memoria que habíamos perdido. No es que nosotros regresaríamos allá, pero Él encontraría un medio para que las cosas vinieran a nuestra mente. Gloria al Señor. Entonces, cuando vinimos aquí a la tierra, entonces empezamos a través de ese profeta a conocer la verdad. Y ese profeta fue tan vindicado para nosotros, no para el mundo, para nosotros, que llegamos a comprender que el propósito de su vida, porque Él mismo entendió lo que nosotros entendemos ahora, que la vida de Él no era un evento aislado, no era una vida mal comprendida, no es que como nosotros nos preguntamos, ¿existe Dios alguna vez? ¿Dónde está Dios? Y si es Dios, ¿quién es? ¿Y dónde vive? Y si Dios existe, yo viviré con Dios, me iré al cielo, me iré al infierno. Teníamos tantas preguntas. Ese profeta tenía las mismas preguntas. Señor, ¿existes tú? ¿Me podrás atender? Yo no sé orar. Te escribí una carta y la pondré en el bosque. Si tú existes, contéstame esa carta, Señor. Había una búsqueda en el corazón. Él no conocía las cosas, igual que nosotros. Pero por cuanto era un profeta, un hombre predestinado, Dios tenía que acercarse a él y mostrarle la razón de su vida, hacerle entender que su vida rara era por causa de su nacimiento especial. Discúlpenme, que su vida rara y su nacimiento especial era porque él estaba conectado a la Biblia. Él comprendió esas cosas. Su vida no estaba aislada, su vida estaba conectada a la Biblia. Entonces él tuvo que empezar a descubrir su vida en la Biblia. Él tuvo que empezar a descubrir que su vida estaba escondida en la Biblia, que la Biblia fue escrita para que él entendiera que era parte de esta palabra. Así como entendemos que la tierra era parte de ese sistema, y así como entendemos cómo nosotros éramos parte de la tierra. Entonces, siendo parte de la tierra, éramos parte del sistema. Empezamos a entender que todo gira alrededor de nosotros. Dios empezó a mirar por nosotros. Cuando Él hizo el mundo y colocó la tierra, lo hizo por nosotros. ¿Entienden? Cuando Él escribió la Biblia y puso tipos y sombras, los hizo por nosotros. Para que nosotros entendiéramos, comprendiéramos la razón de nuestra vida. Y el profeta empezó a entender eso. Cuando el profeta empezó a entender, a leer de Elías, él dijo: Elías, habla de mí. La razón que hubo un Elías era porque yo iba a existir. La razón que hubo un Abraham H.A.M. porque yo iba a ser un H.A.M. La razón que hubo un Eliezer con 7 letras, un gentil, era porque yo iba a ser un gentil con 7 letras. Él empezó a darse cuenta que la Biblia fue escrita por razón de él. Él empezó a entender esas cosas. Él empezó a entender que si la Biblia fue escrita por él, la pirámide también habló de él. Y dijo: hay 7 pasos hacia arriba. Y antes de entrar a la cama del rey, uno se encuentra con un mensajero. Ese era él. Él empezó a entender esas cosas. Él dijo: una estrella de la mañana. Eso fue Juan en la primera venida. Y hay una estrella de la tarde. Es otro ministerio para presentar a Jesucristo en su segunda venida. Dijo: eso yo. Él estaba conectando su vida con la Biblia, con las pirámides, con la primera Biblia. Él estaba entendiendo todas esas cosas. Él sabía que la Biblia, toda la creación hablaba de él. Él dijo: yo no me puedo perder, no hay forma que me pueda perder. Él entendió el plan de redención. Y cuando él entendió esas cosas, él dijo: eso no solamente es para mí, porque vendrá un pueblo después de mí. Así que nosotros tenemos que entender que nuestra vida está conectada a la Biblia, y que nuestra vida está conectada a las pirámides, y que nuestra vida está conectada a la primera Biblia. Así es nuestra vida. Así que si él no se podía perder, nosotros tampoco nos podemos perder. Porque la causa es que Dios envió un profeta para traer un mensaje, no para él, sino para un pueblo que creería en el mensaje que él traía. Esa es la razón. Si no, no hubiera razón de un profeta. La causa por la cual Dios envió un profeta es por nosotros. Dios no tenía un propósito. El propósito de Dios no era enviar un profeta. El propósito de Dios era enviar un profeta para un pueblo que vendría. Amén. Gloria al Señor. Bien, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas, entonces cuando el profeta habló de estas cosas, él dijo: yo quiero que ustedes entiendan, en la Biblia siempre han habido cosas que empezaron en el libro de Génesis y acabarán en el libro de Apocalipsis. Por eso es que el diablo odia esos 2 libros, porque hablan del origen del diablo y de la caída del diablo. Él se esforzará por criticar, por hacer descreer estos libros, porque hablan de su caída. Y cuando Dios envió al profeta, para nosotros, él predicó de toda la Biblia. Pero en el año 60,
cuando se realizó la elección de los Estados Unidos y se eligió al primer presidente católico, la razón, cuando ese evento aconteció, porque Kennedy fue el primer presidente católico, cuando ese evento tomó lugar, el Espíritu Santo, el ángel que le hablaba al profeta, le dijo: este es el tiempo que la iglesia debe de recibir el libro de Apocalipsis. Eso es en el año 60. Quiere decir que en 2000 años de cristianismo nunca fue abierto el libro de Apocalipsis, porque el hombre para ese libro no existía. Dios tuvo que esperar ciertos eventos, ciertos acontecimientos en la tierra para poder enviar al hombre apropiado para ese tiempo y darle el mensaje para ese tiempo. Porque eso dijo, de acuerdo a los acontecimientos que están aconteciendo, que están sucediendo. El presidente católico tomando el control de los Estados Unidos. Este es el tiempo para recibir el libro de Apocalipsis. La iglesia tiene que recibir el libro de Apocalipsis. Así que el hombre capacitado para abrir el libro de Apocalipsis tenía que estar en la tierra. Y ese era el profeta. Amén. Y dijo, la iglesia tiene que... O sea, el libro no era para el profeta, el libro era para nosotros. Amén. Y ese tiempo se abrió cuando Kennedy tomó el control. Y el Señor le dijo al profeta, esto es a causa de que aquí se está repitiendo la historia de Israel. ¿Ve cómo es que el profeta estaba conectado a la Escritura? ¿Cómo es que la enseñanza siempre le dijo que lo que estaba aconteciendo era lo que estaba en la Biblia? Así que la elección de Kennedy estaba conectada al libro de Reyes. Porque el ángel le dijo, hoy está sucediendo en Estados Unidos lo mismo que sucedió en Israel, en el tiempo de Acab y Jezabel. El Espíritu Santo estaba haciendo el paralelo, haciendo la aplicación de la escritura correcta para el tiempo en el que el hermano Branham estaba viviendo. Así que el ángel estaba diciendo al profeta, hoy Estados Unidos es la historia de Israel. Así que estaba diciendo, Estados Unidos es el Israel de ese tiempo. Eso es lo que estaba diciendo el ángel. Hoy Jezabel es el gobierno que está detrás del hombre que está sentado en el trono. ¿Quién estaba en el trono ya? Acá. ¿Quién está en el trono hoy día? John F. Kennedy. ¿Quién es la mujer que acompañaba a Acab? Jezabel. ¿Quién es la mujer que acompaña a Kennedy? Jacqueline. No era Jacqueline. Jacqueline, porque estamos hablando en términos espirituales. Jacqueline era la esposa, pero la mujer con la que estaba casado Kennedy era la Iglesia Católica. Eso es lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Hoy está pasando lo mismo. Allá Israel, acá Estados Unidos. Allá acá John Kennedy. Allá Jezabel, acá la Iglesia Católica. Hoy se está repitiendo lo mismo. Y hoy la iglesia tiene que recibir el libro de Apocalipsis. Hay un mensaje que tiene que recibir el pueblo para enfrentar esta situación. ¿Y qué es lo que tiene que recibir? Es el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo lo puede recibir si no le ha sido enviado a nadie? Así que entonces tiene que haber un enviado. Entonces, él vaya otra vez no le está diciendo, mientras que él predica no lo dice. Él solamente dice, es Israel, acá y Jezabel. Es Estados Unidos, Kennedy y la Iglesia Católica. Y el libro de Apocalipsis y el mensaje ya. Pero ¿quién trajo el mensaje ya? Allá hubo un Elías. Así que sin decirlo, le está diciendo, este es el tiempo para que aparezca Elías. Gloria a Dios. Porque el libro de Apocalipsis le fue entregado a él. Así que él era el hombre para la obra. ¿Entiende? A leer estas escrituras, entonces, lo que estoy diciendo es de que Dios, a través de ese profeta vindicado, nos mostró a nosotros que la Biblia es la aplicación para nuestras vidas. No solo las citas que tomó el profeta, porque muchas citas tomó el profeta y muchas otras no. De los 66 libros de la Biblia, él no tomó todos los versículos. ¿Por qué? Porque no tuvo el tiempo para tomarlos. No tuvo el tiempo para... Pero él tomó los puntos sobresalientes. Amén. Porque el Espíritu Santo que lo guió a él, nos guiaría a nosotros para atar toda la Escritura. Amén. El hermano Branham dice, a través de estas cintas y mensajes, les daré para que puedan ensamblar todas las Escrituras. Dice el profeta aquí en este mensaje. Amén. Dice, para que toda la Escritura pueda ser ensamblada. Ese trabajo no lo hizo él, tendríamos que hacerlo nosotros. Nosotros no es tampoco, ¿no? Sino el Espíritu Santo en nosotros. Porque nosotros no tenemos la capacidad. Pero él dijo, les dejaré las cintas, les dejaré los mensajes, los folletos, para poder ensamblar toda la Escritura. Esa capacidad quedó escondida ahí, en el material del mensaje que tendría que ser vivificado por el Espíritu Santo en nuestro tiempo. Gloria al Señor. Entonces, hablando de Génesis, él dijo que todo lo que ocurrió en Génesis terminaría en Apocalipsis, porque Génesis fue el tiempo de la siembra, Apocalipsis el tiempo de la cosecha. Entonces, cuando vemos aquí en el libro de Génesis, vemos cómo es que está hablando de un tiempo cuando Nimrod fundó la ciudad de Babel, y cómo es que en ese tiempo él dijo, hagámonos una ciudad, y hagámonos una torre, y hagámonos un nombre.
Todo eso fue empezado en el libro de Génesis. Y si fue empezado en el libro de Génesis, tiene que aparecer en el libro de Apocalipsis. Porque Nimrod fue el fundador del imperio babilónico, aun cuando no era Babilonia todavía. Pero el que empezó el imperio babilónico fue Nimrod. Así que usted ve como que Nimrod empieza Babilonia. Y usted ve como que en Apocalipsis habla de Babilonia. He aquí una ciudad, misterio, Babilonia. Así que si acá en el libro de Apocalipsis encontramos una ciudad con una torre, con un nombre, que fue empezada en Génesis, entonces tenemos que saber que el mismo rey que estuvo en Génesis es el mismo rey que estará en esta Babilonia. Gloria a Dios. Si allá esa Babilonia tuvo su primer rey y fue Nimrod, esta Babilonia tiene su último rey y también es Nimrod. Si allá estuvo fundada sobre el río Éufrates, acá todavía estará sobre el río Éufrates. Porque lo que empieza allá se cosecha aquí, no cambia. Solamente llegó a un desarrollo. Allá fue una semillita. Aquí está en todo su poder. Eso es lo que un profeta nos enseñó. Si él no hubiera enseñado esas cosas, no estaríamos hablando de estas cosas. El hermano Branham dijo que la Biblia nos enseña cómo es que Babilonia aparece en el principio de la Biblia, aparece en la mitad de la Biblia y aparece al final de la Biblia. Nunca dejó de ser. Así que Babilonia caminó a lo largo de toda la Biblia, desarrollándose hasta ser la ciudad de la mentira. Y encontramos cómo es que en el libro de Génesis se habla de Jerusalén, la ciudad de los jebuseos. Y camina a través de toda la Biblia y llegamos a tenerla en el tiempo del fin como la ciudad de la verdad. Así que al final encontramos dos ciudades, la ciudad de la verdad y la ciudad de la mentira. Y encontramos que las dos están en la tierra y encontramos que las dos tienen su rey. Apocalipsis 9 dice el rey de ella se llama Polión y Abadón, pero el primero se llamaba Nimrod. Y en la ciudad de la verdad encontramos que el rey de esa ciudad se llama Jesucristo. Jehová, la teofanía, el ángel fuerte. Dos reyes están en la tierra. El propósito, gloria al Señor, el propósito por cómo fue edificada esta ciudad, por eso leí Apocalipsis 18, porque dice que ella llegó a ser una jaula, una habitación. Cuando leemos en nuestra Biblia, dice que es habitación de toda ave inmunda, pero en el inglés no dice así. En el inglés dice que es toda una jaula. Y una jaula, usted sabe, a nosotros nos gusta tener un lorito o los periquitos australianos y le hacemos una jaula. Porque esas aves han sido cautivadas, atrapadas a través de alguna trampa, a través de algún engaño. Esas aves fueron cautivadas y las colocamos en una jaula porque nos gustaba su color, o porque nos gustaba la forma en que canta, o porque nos gusta la forma en que repite nuestras palabras. Pero lo metimos ahí. Lo enjaulamos y la Biblia dice que Babilonia es esa jaula. Amén. Donde toda ave ha sido metida, donde todo animal ha sido guardado, donde todos los reyes que fornicaron con ella están en esa jaula. Eso es Babilonia, una jaula. ¿Cómo empezó eso? En el libro de Génesis. Entonces usted encuentra el libro de Apocalipsis y dice que es una jaula donde todo el mundo ha sido cautivado. Y ahora, la razón por la que tenemos este mundo es porque Eva le dio una mordida al árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque nosotros vivíamos en un mundo donde la fe era todo. O mejor dicho, nuestros padres. Adán y Eva, ellos vivían en un mundo donde la fe gobernaba todas las cosas. Adán era rey. Adán era profeta. Adán era sacerdote. Adán tenía acceso a Dios sin ningún sacrificio. Adán no tenía que matar un cordero para ir al Señor. Adán no tenía que pedir perdón para ir al Señor. Adán no tenía que pedir permiso para ir a la presencia del Señor. Tenía compañerismo, porque era uno semejante al otro. Al caer la tarde bajaba el Señor y Adán caminaba con él sin agachar el rostro, ¿no? Le adoraba, le alababa porque era el Padre, pero no tenía nada de qué avergonzarse. No tenía que esconder su desnudez, no tenía que esconder su ignorancia. Tenían compañerismo, eran el uno con el otro. Amén. Pero cuando el pecado entró a causa de que ella le dio una mordida al árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces a partir de ese momento él tuvo que tener un sacrificio para tener acceso al Señor, para tener compañerismo con el Señor. El compañerismo se quebró, y como Dios ama el compañerismo, Dios tenía que suplir un sacrificio, una expiación para poder acercarle otra vez al compañerismo, hasta que pudiera regresar al árbol de la vida. ¿Estoy hablando demasiado rápido? Está bien. Gloria al Señor. Entonces, eso ocurrió ya en el libro de Génesis.
El pecado les apartó. El pecado les abrió de todas estas cosas. Adán, que era como Dios, perdió todas estas cosas a causa del pecado. Dios quiso restaurarle, Dios quiso redimirle a ese compañerismo. Gloria al Señor. Estaba diciendo esta cosa con un propósito. Amén, amén. Esta comunión que hubo ya en el libro de Génesis se rompió a través del pecado, porque la ciencia, el probar de la ciencia nos arrojó lejos del mundo de fe que vivíamos con el Señor. Y a partir de ese momento la ciencia fue la vía por la cual el hombre empezó a guiarse. Ese fue el liderazgo que tuvo. No Adán, no Eva, pero un pueblo que se apartó. Adán de todas maneras tuvo que recurrir a la ciencia porque vemos que se hizo sus túnicas, sus delantales más bien. Eso pues con su propia ciencia, con su propio conocimiento. Pero Dios le dijo, a mí no me gusta eso. Y se lo quitó. Para mostrar que Dios nunca aceptará la ciencia para acercarse a Él. Amén. Que Él tiene una sola vía y es su palabra, es la fe. Bien. Entonces, pero vemos que la ciencia logró esas cosas. La ciencia se fue desarrollando por la línea de Caín. Dios tuvo que traer un juicio en el día de Noé y acabó con ese mundo científico. Pero cuando después del diluvio, vemos cómo es que aparece Génesis 9, 10, 11, vemos eso después del diluvio. Y vemos cómo es que Nimrod regresa otra vez a la ciencia. ¿Por qué? Porque pertenece a esa descendencia. Él está conectado a ese linaje, no se puede apartar de la ciencia. ¿Están aquí todavía? Gloria a Dios. Y yo soy un poco de morón para armar mis temas, así que tienen que comprender. Gloria a Dios. Entonces Nimrod regresó a lo mismo, a la ciencia, porque él pertenecía a la línea de Caín. Y cuando él regresó a la línea de Caín, él mostró cuál era su conexión. Él por la ciencia, el hermano Branham dice que él se propuso hacer 3 cosas. Bueno, no, ahora de repente de aquí más tardecito, un momentito más allá lo retomo. Pero Nimrod quiso hacer estas cosas. Él se hizo el primer rey, el primer poderoso. Ese espíritu que está, porque ese no era Nimrod, es un espíritu subiendo en Nimrod. Cuando leemos el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, cuando el Espíritu Santo le habla al rey de Tiro, cuando el Espíritu Santo habla y le dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? No era la persona, era el Espíritu que estaba ahí. Igual como sabemos cómo es que no fue la serpiente, sino el Espíritu que se metió en la serpiente. ¿Correcto? Igual no era Nimrod, era el Espíritu que estaba metido en Nimrod. Era un poder que subía del abismo, era el ángel que había caído, había sido echado del cielo. Satanás que quiso allá arriba sentarse en el trono de Dios, a los lados del norte, tomar el lugar de Dios. Ese mismo espíritu regresó a la tierra. Esta vez se metió en Caín, se metió en la serpiente, se metió en Nimrod, queriendo hacer siempre las mismas cosas. Y cuando estuvo en Nimrod, gloria al Señor, hay que leer otra porcioncita de la lectura, ¿está bien? Gloria a Dios. Amén. ¿Este era? Sí, gracias. Génesis 10. Aleluya, gloria a Dios. ¿Están? Dice, y los hijos de Cam, porque sabemos de que el mundo post-diluviano, después del diluvio, la tierra fue poblada por tres razas, la semítica, la japítica y la camítica. Sem, Cam, Japet, los 3 hijos de Noé. Entonces, pero de la familia de Cam, porque sabemos que hubo una maldición en la familia de Cam. Amén, amén. A causa de que vieron la desnudez del hijo de Noé. Entonces hubo una maldición a Canaán. Entonces en el versículo 16 dice, y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sateca. Y los hijos de Rama, Seba, Dedán. Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod. Amén.
Ahí está conectando entonces la historia de Nimrod. El Espíritu Santo siempre va a especificar cosas que quiere que nosotros pongamos atención y nos va a llamar atención a esas cosas. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Así que Nimrod pertenecía a la familia de Cam, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Ve? Antes de él no hubo ningún rey. Antes de él no hubo ningún dictador. Antes de él no hubo ningún príncipe. Todos eran iguales. Pero Nimrod quiso ser el hombre por encima de todos. ¿No fue ese el deseo de Lucifer? Amén. Me encumbraré allá. Colocaré mi trono al lado del Señor. Seré semejante al Altísimo. Correcto. Es lo mismo que este no se contentó con ser uno como cualquiera. Dijo, yo seré el primero, el más grande de todos. Amén. Ese fue Nimrod. Ese es el deseo de él. Era el deseo de Nimrod. Quien llegó a ser el primer, llegó a ser. ¿Ve? Así que él se propuso llegar a ser el primer poderoso y llegó a ser el primer poderoso. Él utilizó una estrategia, trazó caminos, planes, objetivos, que fue cumpliendo paso a paso hasta que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, esta expresión, vigoroso cazador delante de Jehová, no quiere decir que Jehová lo miraba y él era un vigoroso cazador. No, no se refiere a eso, sino que era el reto. Era una confrontación que Nimrod le estaba haciendo a Jehová. Estaba demostrando la capacidad que él tenía, que él podía hacer lo que quería, que él podía dominar las cosas. A eso se refiere. No que Jehová lo miraba y decía, ah, es poderoso cazador. No, es una confrontación. Él estaba demostrando su capacidad a Jehová. Estaba retándolo al Señor. Es una ofensa. Dice, este fue el vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice. Ahora, nosotros sabemos que el que escribió el libro de Génesis fue un profeta llamado Moisés. Y Moisés vivió después de Abraham, 400 años después de Abraham. Amén. Moisés no conoció a Abraham, no conoció a Isaac, no conoció a Jacob, vivió 400 años después allá. Pero cuando Dios vino al profeta Moisés, él le hizo mirar atrás 400 años y conocer la vida de Abraham, Amén. conocer la vida de Isaac, conocer la vida de Jacob. Y le hizo mirar allá atrás, en los días de Noé, después del diluvio, y lo hizo ver a Nimrod y empezó a escribir por la visión las cosas que... Ese es un profeta. Amén. Esa es la seguridad que tenemos de un profeta. Él puede ver las cosas como Dios las ve. A él no le están contando nada. Él está viendo las cosas. Él recibe las cosas de primera mano. Gloria. Y él vio a Nimrod. Lo vio en esa actitud, el primer poderoso en la tierra. El poderoso cazador delante de Jehová. Lo vio con ese rostro de reto delante del Señor, así como Caín. ¿Se recuerda cuando Caín mató a Abel? Y el Señor le dijo, ¿dónde está Caín? ¿Dónde está tu hermano? Lo miró en la cara y, ¿qué me preguntas a mí? ¿Acaso me pagas para ser su guardia? ¿Me has dado el trabajo de ser su guardia? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Se da cuenta? Esa era la forma en que, esa era la actitud de Nimrod cuando era poderoso cazador. Hoy, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Qué me preguntas a mí? ¿Dónde estará? Ese que fue capaz de mentirle a Dios de toda la tierra, de enfrentarle cara a cara, era el mismo Nimrod que estaba aquí. Ese era el poderoso cazador. Y cuando Moisés escribió estas cosas, mirando para atrás, Moisés está diciendo, por lo cual se dice, no dice, por lo cual se dijo. Así que en el tiempo de Moisés se decía, por lo cual se dice, como Nimrod, poderoso cazador. Así que hasta el tiempo de Moisés había un refrán, como Nimrod, se hablaba hasta el día de Moisés. Eso había llegado a ser un refrán, así como cuando nosotros decimos, cuídate de las aguas mansas y esas cosas. Ese era un refrán en el día de Moisés. Nimrod había sido tan poderoso que hasta el día de Moisés su nombre resonaba. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Aquí está bien. Fue el comienzo de su reino Babel. Todo eso, él inició algo, quiso hacer algo, quiso tener un reino, quiso tener una ciudad. Así que todo eso fue planificado. Nada. Ustedes habrán escuchado las teorías sobre las pirámides. ¿Cómo es que la gente dice que las pirámides fueron construidas por los egipcios, que cortaron troncos y cortaron las piedras inmensas que pesaban toneladas
y con sogas arrastraban esas piedras y las fueron subiendo una por una a través de una rampa. Eso es una locura. A pesar de que la historia nos enseña esas cosas que no tiene fundamento, no puede hacerse. Así que Dios nos enseñó a través de un profeta a nosotros que la gran pirámide y que las pirámides fueron construidos por una cultura superdotada que alcanzó a dominar el poder nuclear. Ellos podían cortar con láser, podían elevar esas piedras que pesaban toneladas. Y así construyeron esas pirámides. No fue hecho de otra manera. Eso fue la ciencia. ¿Correcto? Fue la ciencia. Ellos tenían una gran cultura. Entonces Nimrod, cuando apareció desde otro lado, él había heredado conocimientos, pero no podía hacer las cosas que hicieron allá porque no tenía las herramientas. Pero él quería hacer esas mismas cosas. Quería tener grandes logros. Gloria al Señor. Entonces, nosotros sabemos que esas cosas no pudieron ser logradas, no pueden ser logradas por la fe. Fueron logradas por conocimiento. El hombre quiso lograrlas, se esforzó y las alcanzó a lograr. Bien, entonces, la ciencia que fue desarrollada antes de los días de Noé y que después de los días de Noé ha tomado un largo camino hasta nuestros días, cuando estamos alcanzando el mismo nivel que tuvo la generación del día de Noé. Estamos alcanzando el mismo nivel. ¿Por qué? Porque la promesa fue dicha así como los días de Noé. No solamente la maldad, no solamente la ciencia, no solamente la moral, no solamente la educación. Todo exactamente como los días de Noé. Tuvimos un profeta como Noé, un mensaje de gracia como Noé, un mensaje de juicio como Noé, una destrucción que vendrá como en los días de Noé. Exactamente igual. Estamos alcanzando ese punto, ese grado de conocimiento. ¿Por qué? Porque el profeta nos dijo que Dios logró un Edén en 6 días. Y el diablo se ha esforzado por copiar, por pervertir, por destruir, por deformar y construir el Edén de Dios en un Edén de Satanás. Y lo está logrando en 6 días. Desde la caída hasta nuestros días. Son 6 días, 6.000 años. Y el diablo tiene aquí hoy día su Edén. ¿A través de qué? El Edén de Dios fue a través de la palabra, por ciencia. No por ciencia, por fe. Y Satanás ha logrado aquí un Edén, no por la palabra, por ciencia, por conocimiento. Hoy día, todo lo que tiene aquí lo tiene por ciencia. Amén. Allá, no había ni calor ni frío, había un aire acondicionado. Hoy día aquí, la ciencia nos da un aire acondicionado. Amén. Allá, por fe, nadie envejecía. Aquí, en este día, por ciencia, nadie envejece, entre comillas. Vamos al gimnasio, hágase la liposucción, una cirugía plástica, una rinoplastía, sáquese un pedazo de... ¿Usted sabe que hoy día las mujeres se quitan un dedo para poder usar tacones? Cosas, ¿cómo se han hecho? A través de la ciencia, en el Edén de Satanás. Todo lo que tenemos aquí es una copia de lo que se tenía allá. Es una copia, solo una perversión. Esto es una perversión. ¿A través de qué? A través de la ciencia. El diablo hizo su Edén de Satanás aquí. ¿Cuánto tiempo le tomó? 6.000 años. Así que usted tiene que ver la paciencia del diablo para tener aquí su Edén. Fue un plan. Las cosas no se lograron así. El diablo no trabaja al chiripazo. No. El diablo tiene estrategias, paso a paso. Y él sabe que tiene que llegar a algo y cómo lo va a lograr. Él dijo, subiré a los lados del norte y haré mi trono. Y el profeta dice, lo logró. En 6.000 años él supo cómo lograrlo, lo logró. Él sabía dónde meterse, dónde esconderse, cuándo atacar, cuándo ocultarse. Todas esas cosas él sabía que lo iba a lograr, lo logró. Así que hoy día sabemos que ese es el Edén de Satanás. Usted puede salir a la calle y hermano, lo que pasa con nosotros es de que el diablo ha sido tan sutil y ha hecho que nos acostumbremos a este mundo. De tal manera que todo lo que tenemos en este mundo, a pesar que somos creyentes, proviene de ese sistema. Nos ha hecho tan dependientes de ese sistema que la ropa que tenemos procede de esa civilización. El calzado que tenemos, el micro que tenemos, el sonido que tenemos, las sillas que tienen. Todo eso proviene de Satanás, de este Edén de Satanás. El asunto está en que nosotros tenemos que saber librarnos, saber que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este sistema. ¿Saben? El mundo no puede entender esas cosas.
El mundo ha sido seducido y engañado a través de la ciencia que no ve nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, espíritu, el hombre tenía un contacto sobrenatural con Dios. Le estaba diciendo eso. Pero cuando Dios formó al hombre y lo puso en este cuerpo de carne, le dio 5 sentidos para poder contactar al mundo visible. Estos 5 sentidos que tenemos en el cuerpo, en este cuerpo de carne, son para contactar al mundo. Pero en 6.000 años el diablo trabajó con este cuerpo, no para que nosotros contactemos al mundo, sino para hacernos cautivos del mundo a través de estos 5 sentidos. Aleluya. Así que él sabía que a través de, Satanás sabía que a través de estos 5 sentidos él podía cautivarnos. Por eso que le dijo a Eva, ¿no te parece que es deliciosa? Y la mujer vio que era deliciosa. ¿Ve? El diablo sabía cómo trabajar por estos sentidos y él nunca dejó de trabajar por estos sentidos. Cuando vino Jesucristo le dijo, si eres el Hijo del Hombre, mira estas piedras. No sería bueno si fueran pan. Conviértalas en pan. ¿Ve? Él estaba trabajando todavía con estos sentidos, el diablo. Pero hay un poder encerrado dentro del creyente. Amén. Y eso es la fe. La fe es lo único que nos puede hacer prevalecer contra este hombre exterior. Aleluya. ¿Sí? Entonces el diablo trabajó con este sistema y usted sabe en el libro de Daniel dice que la ciencia se aumentaría. Eso no fue para el día de Daniel, fue para nuestros días. Usted sabe, nosotros en unos cientos de años hemos saltado del caballo de la carreta a la edad del astronauta. Así, rápidamente. Yo todavía, bueno, voy a cumplir 50 años, pero yo todavía recuerdo el teléfono negro. Muchos de ustedes tal vez también. Eso para mí no está lejos, está aquí. Y así como un sueño recuerdo el tiempo cuando aparecieron unos teléfonos negros de este tamaño que no necesitaban cable. Unos grandotes no entraban en el bolsillo. Los celulares decían, qué tremendo, qué gran invento. Ahora ya no es eso. Ahora la gente camina como loca. Antes nosotros pensábamos que eran locos. Cuando yo recuerdo eso, yo veía a un hombre caminar en la calle. O veíamos a una muchacha bonita sentada en una banca hablando sola, porque esa fue nuestra mente. Si una persona hablaba sola estaba loca. Pero de repente veíamos a una muchacha sentada ahí hablando sola, un hombre por ahí, otro con corbata, todos hablando solos y nos acostumbramos. ¿Qué fue la tecnología? Hemos tenido que acostumbrarnos, reeducarnos para saber que cuando una persona habla sola no está loca, sino que hay una tecnología que el mundo le dio, los celulares que el mundo le dio para conversar sin tener que estar conectados. Hemos tenido que aprender rápidamente un montón de cosas. Estábamos nosotros acostumbrados a tener artefactos conectados a algo. Ahora nos estamos acostumbrando a ver aparatos que no están conectados a nada. Si yo quería hablar con mi teléfono, cargaba mi teléfono negro hasta donde daba el cable y después estiraba ese resortito como cola de chancho. Pero ahora no. Ahora me voy a la ducha, me voy al comedor, al dormitorio, estoy en donde sea. Hemos tenido que adaptarnos. Entonces, un Edén. Antes el Señor venía, descendía, y donde estuviera Adán, Él lo contactaba. Gloria. Eso era la fe. Tenía contacto con Dios así. Los pensamientos de Dios bajaban a Adán donde él estuviera, si era de mañana, de tarde, al mediodía. Dios y Adán tenían contacto. Eso era el Edén de Dios. Pero vino el Edén de Satanás y tenemos contacto, no digo con el diablo, pero también con el diablo. Pero usted puede contactar a su hijo, a su hija, a su esposo, donde esté, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Usted lo contacta. ¿Qué? Es una copia, una perversión de lo verdadero. ¿Cómo vino? A través de la ciencia. ¿Cómo fue? Porque Dios dijo, la ciencia se aumentará. Eso vino en nuestros días. Ahora yo quiero decirles esto, hermano. Quiero decirles esto, porque todo lo que estoy diciendo es con un propósito. Amén, amén. Dios Dios propuso que el tiempo en el cual viviéramos fuera así, como es. Dios lo propuso. Fue la decisión del Señor. Él calculó que así fuera. Él sabía, por eso estoy diciendo, les dije cómo es que Él dijo, hoy se repiten los días de acá, hoy se repiten los días de Jezabel, hoy se repiten los días de Israel. ¿Cuándo? Fue en el año 60, cuando Kennedy tomó el poder en Estados Unidos. Él está diciendo cómo esas cosas se están repitiendo. Pero eso fue cuando un profeta estaba allá. Pero ahora no está un profeta, ahora un pueblo, no en los Estados Unidos, un pueblo en todo el mundo.
Amén. Porque lo que fue aplicable a Israel y a los Estados Unidos como nación, ahora viene una aplicación a nosotros en todo el mundo. Aleluya. Porque primero tiene una aplicación individual, luego una aplicación en el país, luego tiene una aplicación en el mundo. Ahora estamos viendo la aplicación de la palabra no a un profeta. Estamos viendo la aplicación de la palabra no a una nación. Estamos viendo la aplicación de una palabra a un cuerpo de creyentes. Amén. Estamos viendo la aplicación de la palabra a todo el mundo. Porque pasó de una cosa individual a un cuerpo colectivo. De muchas cosas de esas se entienden mal porque no se entiende el cambio. Aleluya. ¿Cómo es que pasó de un profeta a un cuerpo? ¿Cómo pasó de una nación al mundo? Muchas veces es como un traspiés, no se puede entender ese cambio. Pero Dios tiene que hacernos entender esas cosas para que podamos aplicar entonces la Biblia a nuestra vida. Aleluya. Entonces cuando vemos cómo es que la ciencia se aumentó y nosotros nos vamos a dar cuenta que este sistema que tenemos ahora de comunicación empezó cuando el hombre empezó a indagar cosas, averiguar cosas, y eso lo logró. Usted sabe, el profeta tuvo 7 visiones sobresalientes. Amén. En la década de los 30. Y esas visiones sobresalientes, 7 visiones sobresalientes en el año 33, 7 visiones están aquí. El hermano Branham dijo de esas 7 visiones, y yo quiero que vea cómo es que esas 7 visiones están en orden cronológico, Gloria a Dios. de acuerdo al tiempo en que iban a suceder. Las 3 primeras tenían que ver con la parte política. Estaba el fascismo, porque Dios dijo a través del profeta, se levantará un dictador en Italia llamado Mussolini, y invadirá y tomará Etiopía. Y cuando él trajo esa profecía, la gente se rebeló contra el profeta, le ofendió, se pusieron en contra. ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? Pero hizo una profecía. Amén. Amén. Y se levantó Mussolini, tomó Etiopía. Y usted dijo el profeta, y dijo, y se levantará un austriaco, ni siquiera un alemán, y tomará el control en Alemania. Vigilen eso. Y se levantó un austriaco y tomó control de Alemania y trajo al mundo la Segunda Guerra. Y dijo, y vigilen al rey del norte. Y eso era Rusia. Amén. Así que vemos que esas cosas estaban aconteciendo. Rusia, porque a Rusia nadie lo vigilaba, porque Rusia eran los bárbaros, los analfabetos de allá nadie lo vigilaba. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la voz del profeta dice, vigilen a Rusia. Dice, porque estos 2 primeros serán absorbidos por ese tercero. Fascismo y nazismo serán absorbidos por el comunismo. Amén. Vigilen al rey del norte, vigilen a Rusia, dijo el profeta. Eso fue lo que dijo el profeta. Así que usted ve el orden. Lo que ha tomado control no fue el fascismo. Pareció que Hitler tomaría control del mundo. Pero la profecía dijo, no, él tendrá un fin misterioso. Vigilen a Rusia, el rey del norte. Todos estos 2 serán absorbidos por el comunismo. Y vemos cómo es que Hitler cayó y luego Rusia se levantó. Cuando la Unión Soviética cayó, muchos creyentes del mensaje tambalearon. ¿Por qué? Porque dijeron, el profeta dijo, vigilen a Rusia, y ya se cayó. Y asociaron Rusia con la Unión Soviética. Y el profeta nunca dijo la Unión Soviética. Amén. El Amén. profeta dijo Rusia. Amén. Dijo, vigílenlo. Y lo dejamos ahí por un tiempo. Y luego él cambió de Italia, él cambió de Alemania y de Rusia, él cambió. Y él dijo, ¿cómo es que bajo la 4ª visión la ciencia aumentaría? Dijo eso, ¿verdad? Dijo, ¿cómo es que se descubriría ese auto en forma de huevo que estarían jugando los tripulantes mientras que el auto se conducía por alguna cosa? Ese fue el aumento de la ciencia. Pero ¿cómo es que vino el aumento de la ciencia a nosotros? Después de la guerra. Porque en la guerra los científicos empiezan a trabajar arduamente para descubrir nuevas formas de comunicación, nuevos medios de transporte, nuevas armas, nuevos tipos de todo eso que avanzó la ciencia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial ya no podía ser utilizada en el área militar. Pero esa gente que había invertido millones y millones de dólares tenía que hacer algo con esas cosas. Así que de a poquito trasladaron todos los conocimientos al mundo comercial. Las telecomunicaciones empezaron a usarse en el mundo comercial. Los autos fueron, la televisión, todo eso empezó a ser conectado al área civil, a nosotros. Entonces la televisión apareció y todas esas cosas se desarrollaron, todo fue desarrollándose. Y cuando se desarrolló la 4ª visión, que era la ciencia, entonces después de la 4ª visión vino la 5ª.
y la quinta tenía que ver con la inmoralidad de las mujeres. Porque Él está conectado, porque la ciencia fue lo que contaminó a las mujeres. Amén. Es la ciencia lo que ha contaminado al mundo. Cuando la televisión tomó control y Hollywood tomó control, los demonios, mire hermano, estoy hablando de algunas cosas, porque para la Segunda Guerra Mundial usted tiene que recurrir a Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9 está la sexta trompeta, lo cual es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no pudo ocurrir en ningún otro tiempo, sino cuando los 200 millones de demonios que estaban encerrados en el pozo del abismo fueron liberados para la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban esperando, ansiosos, querían salir. Eran como caballos amarrados. Eso dice también Apocalipsis. Eran como caballos amarrados junto al río Éufrates, queriendo salir, pero tenían que esperar el momento. Esa fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando salieron esos 200 millones de demonios para hacer la guerra, hombres con capacidad para inventar cosas, con maldad, con educación, muchas cosas. Entonces, cuando la Segunda Guerra acabó, esos 200 millones de demonios que fueron libres pasaron a la esfera religiosa. Querían que entrar en la esfera religiosa, así que usaron la ciencia para eso. Todo eso está conectado. Espero no cansarlos. Gloria a Dios. Un ratito, aguántenme un ratito. Si no acabo mi tema, bueno, como siempre estoy diciendo, bueno, ojalá que haya otra oportunidad. Pero yo quiero que vea cómo están conectadas esas cosas. El profeta no las estaba leyendo de la Biblia, él simplemente estaba hablando de las visiones que Dios le había dado. Entonces vemos la quinta visión conectada. ¿Qué hizo que las mujeres se volvieran inmorales? ¿Qué hizo que las mujeres se quitaran su ropa? ¿Qué hizo que abandonaran a los esposos? ¿Qué hizo que que quebraran el matrimonio? ¿Qué hizo que se volvieran a casar? ¿Qué hizo que entrara casamiento y divorcio? ¿Qué hizo? Pues la ciencia. ¿Por qué la ciencia lo hizo? Porque la ciencia venía de la guerra. ¿Y qué vino? ¿Qué provocó la guerra? 200 millones de demonios. Así que 200 millones de demonios a la guerra, 200 millones de demonios en la ciencia, 200 millones de demonios invadiendo la moral. ¿Cómo es que cayó la moral? Porque la iglesia se descuidó. Hermano Branham dice, ellos prendieron la televisión el día miércoles y vieron Yo Amo a Susi y no fueron al culto de oración por quedarse a ver Yo Amo a Susi. Los hermanos. Dice, y le decían al pastor, corre y el culto de oración, hágalo chiquito, porque queremos ir a la casa para prender la televisión y Yo Amo a Susi. ¿Qué fue? La ciencia invadió, cautivó las cosas. Hubo una contaminación. Amén. Amén. Así que usted está viendo por qué es que van sucediendo cosas. Cuarta visión, quinta visión, sexta visión. Dice, yo vi cómo se levantó una mujer hermosa en los Estados Unidos y tomó el control. Dice, era hermosa, pero era cruel. Y la puse entre paréntesis, la iglesia, el avance de la iglesia católica. Así que el profeta está viendo cómo todo eso llevaría a que la iglesia católica tomaría el control. Y sería cruel de corazón. Así que esa crueldad, él está viendo la crueldad, el mundo no la está viendo. El mundo no ve la crueldad, pero el profeta dice era cruel de corazón. Y luego la séptima visión era el poder atómico barriendo Estados Unidos. Ese es el orden. Cuando Dios le dijo al profeta, es necesario que la iglesia reciba el libro de Apocalipsis, él no sabía que las 7 visiones que tenían era el libro de Apocalipsis. Él no sabía eso. El hermano Branham, cuando vio nazismo, fascismo, comunismo, él no sabía que eso era quinta, sexta trompeta. Él no sabía esas cosas. Él no sabía que esos poderes que él vio estaban bajo Apocalipsis 9. Él no sabía esas cosas todavía, porque el libro de Apocalipsis no se le había abierto. Pero cuando él fue desarrollando su ministerio, él se dio cuenta que las visiones eran el libro de Apocalipsis siendo desarrollado. Amén. Gloria al Señor. Ahora, gloria al Señor. Entonces, una de las cosas que vemos ahí es el avance de la ciencia. Y la ciencia abrió el pozo del abismo para cautivar la tierra. Cuando nosotros recordamos, cuando nosotros vigilamos y vemos el mundo en el que vivimos, nos damos cuenta que los científicos empezaron a laborar aquí en la tierra con un propósito. Empezaron a trabajar arduamente los científicos. Porque en el mundo, las mentes sobresalientes llegaron a descubrir
que si ellos podían hacer del mundo un solo país del mundo, entonces podían tomar control. Ellos se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial que pelear con armas estaba bien, pero a veces era demasiado desgaste económico, que se podía lograr de otras maneras. Así que ellos cambiaron su estrategia y dijeron, vamos a conquistar, pero de otra manera. Así que empezaron diferentes tipos de guerras, no en el campo de batalla, no con armas, sino otro tipo de guerras. Empezaron las guerras industriales, empezó el espionaje industrial, empezaron a invadir con sus mercados, con sus productos. Así empezaron a apoderarse de cosas y se dieron cuenta que eso era mucho más fácil, tenía menos desgaste y era más rentable, y empezaron a apoderarse del mundo. Pero descubrieron, como estaba diciendo, que si el mundo llegaba a ser uno solo, sería más fácil. Así que empezaron a hacerse alianzas, por eso que tenemos las alianzas, diferentes alianzas. Tenemos ¿cómo se puede decir? Esos tratados que tuvimos hace poco, con Asia, ¿cómo se llama? No, unos tratados, los tratados de libre comercio internacional, son bloques. Este bloque con este bloque. ¿Qué se está tratando de hacer? Tratar de romper, que no sea un país, que sean varios países. Que no sea un continente, que sean varios continentes involucrados, rutas de comercio. Entonces, el diablo, por decir el diablo, ingenió una forma de cómo hacer que el mundo esté conectado el uno con el otro. Eso es lo que hizo el diablo. Dijo, pero todo eso está bien, pero sería bueno si es que todo el mundo tuviera el mismo tipo de información, todo el mundo recibiera el mismo tipo de noticias, todos se alimentaran de la misma cosa. Entonces surgió una idea, yo estaba hablando de eso hace poco, surgió un concepto de hacer que el mundo fuera una aldea. Cuando estábamos en el colegio algunos, nos enseñaron que la aldea era unas 20 casas o unas 50 casas, esa era la aldea. Todos eran familia, todos tenían un solo jefe, todos conocían quién era su jefe, todos recibían las órdenes del jefe. Si el jefe decía vamos a cazar, todos íbamos a cazar. Si las mujeres van a cocinar, las mujeres cocinaban. Vamos de pesca, todos íbamos de pesca. Se enfermaba uno con la gripe, todo el mundo tenía gripe, porque era una aldea. Nacía un niño, todos sabían que había nacido un niño. Se moría alguien, todos sabían. ¿Por qué? Porque la aldea conocía todas las cosas. ¿En qué se basaba la aldea? En la comunicación total. Entonces, los grandes pensadores, yo digo pensadores, pero mi tema es Nimrod, el cazador. La cacería de este tiempo. Entonces, ellos se dieron cuenta que si todos tenían la misma información, todos iban a obedecer. Entonces, estas mentes dijeron, hagamos que el mundo esté conectado a la vez. Hagamos del mundo una aldea global. Que lo de Perú lo sepan los de Chile. Lo de Chile lo sepan los de Estados Unidos. Los de Estados Unidos lo sepan los rusos. Hagamos que el mundo sea una aldea. Que todos compartan información. Que todos conozcan lo uno de los otros. Si se murió si este es capitán, si la selección goleó, si no quieren aquí, que todo el mundo sepa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces tenemos que hacer una revolución de la información. Tenemos que trabajar arduamente en el campo de la ciencia para lograr que el mundo esté comunicado. Entonces inventaron el chip. ¿Qué es el chip? El chip es un elemento, escucha un poquito, espero no aburrirlos. El chip se hizo un descubrimiento, los científicos, el chip fue una placa que sacaba de un elemento de la tierra, de un mineral de la tierra que se llama silicio. Así que el chip, ahora usted sabe, todo lo que nosotros tenemos en el mundo estaba en la tierra. No existe nada que usted vea que no haya salido de la tierra. Absolutamente todo. Esto estaba en la tierra. Esto, papel, estaba en un árbol. ¿Y de dónde sacó el árbol su existencia? De la tierra. Todo lo que tenemos, esta casita, de la tierra. Los ladrillos de la tierra, el fierro de la tierra, todo lo que tenemos salió de absolutamente todo. No existe nada que no haya sido sacado de la tierra. Nuestros cuerpos fueron sacados de la tierra. Todo lo que usted ve, si viniera una bomba y barriera todo, regresaría a la tierra. Las botellas de plástico de la tierra, el petróleo de la tierra, absolutamente todo. No hay nada que no haya salido de la tierra. ¿Está bien? Entonces ellos empezaron a descubrir y buscaron
Porque los científicos saben, han llegado a descubrir que todo lo que necesita está en la Tierra. Ellos no tienen que irlo a buscar a Marte. Ellos quieren escapar de esta Tierra e ir a Marte cuando el juicio venga aquí. Pero ellos no van a buscar ninguna cosa fuera de otro lugar. Todo está aquí en la Tierra. Nosotros los creyentes muchas veces estamos buscando las cosas en otro lugar, como si no hubieran venido a la Tierra. Todo lo que nosotros los creyentes necesitamos está aquí en la Tierra también. Por eso es que el libro descendió en las manos del ángel fuerte y puso su pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Y trajo el libro aquí a la tierra. Todo lo que necesitamos está aquí en la tierra. Si necesitamos fe para ser sanos, está aquí en la tierra. Si necesitamos fe para ser liberados, está aquí en la tierra. Si necesitamos fe para cambiar de cuerpo, está aquí en la tierra. No tenemos que buscar nada fuera de aquí. Todo está aquí en la tierra. Dios lo envió, lo puso a nuestra disposición. Igual los científicos sabían que si necesitaban un medio de comunicación, los elementos estaban aquí en la tierra y empezaron a trabajar ya y descubrieron el silicio. Hicieron un microchip y con el chip anularon un montón de conexiones. Antes para hacer un equipo como esto necesitábamos una casa, un montón de cables con piezas grandotas, pero el chip anuló un montón de conexiones, quitó un montón de cables y el equipo se hizo más chico. Entonces dijeron, si hemos hecho el chip, pues hagámoslo más chico. Hicieron el microchip y en el microchip colocaron miles de conexiones y dijeron, si hemos hecho el microchip, hagámoslo más chico. Hicieron el nanochip, que es una cosa chiquitita que se puede meter en el cuerpo, que puede ir por las arterias y descubrir que está mal en nuestro corazón. Es tan chiquito. Y ese chip ha sido la base del avance de toda la ciencia en nuestros días. Los chips están allí, ahí, aquí, en la lavadora, en la licuadora, en el ventilador, en el aire acondicionado, en el sistema de control remoto. El chip está metido en todas partes. Hay chips allá en las estaciones espaciales. Está metido en todo. Los hombres de este día dicen que si el chip es quitado, el mundo dejaría de ser como nosotros lo conocemos hoy día. ¿De dónde salió? De la tierra. ¿Sobre qué está edificado el mundo que tenemos hoy día? Sobre el chip. Si un hombre llega a los 70 años y empieza a perder la mente y se olvida cuál es su casa, cuál es su nombre, no hay problema. Coloquémosle un biochip. Esa es la ciencia, un biochip. Entonces, se perdió mi papá, no se preocupen. GPS. ¿Cuál es el biochip? Y lo ubican, está en la avenida Bancay, está cerca del parque universitario, y van y lo buscan ahorita. Y ni siquiera tienen que ir con su carro, llaman por celular, un chip. Al patrullero, otro chip. Es el mundo en el que vivimos. ¿Amén? ¿Sobre qué está? Sobre el chip. Así está edificado el mundo. Si la comunicación llega a fallar, el mundo se acaba. Pero estos hombres llegaron a descubrir que ese chip colocado en nuestros medios mejoraría las comunicaciones que tendríamos. De tal manera que a través de la comunicación crearían una aldea global. El mundo llegaría a ser una aldea. Todo el globo terráqueo sería una aldea, donde todos conoceríamos la vida de todos. Messi va a jugar por Argentina. Messi hizo goles. Y bueno, tantas cosas. El presidente Putin, el presidente Obama, el presidente Humala, la presidenta de Argentina. Lo sabemos todo. Usted entra en un computador. Estoy diciendo estas cosas porque muchos de nosotros, yo tengo 50 años y he tenido que informarme porque me puedo quedar atrás en estas cosas. Entonces, muchos de nosotros dicen, no, ¿y a mí qué importa eso del chip? Hermano, eso tiene que ver con la realidad bíblica. ¿Qué me importa el avance de la comunicación? Tiene que ver con la realidad bíblica. Ustedes ahora van a notar eso. Entonces, ¿qué hicieron con eso de la computadora? Entonces, yo entro y quiero saber qué pasa en el Vaticano. Francisco I. ¿Quién es Francisco I? Averiguo. ¿Quién es Francisco? ¿Cómo se llama la enciclopedia esta? ¿Cómo se llama? Una enciclopedia de computadora. Bueno, se me fue el nombre. Entonces llego a saber que era argentino, que fue el cardenal, que fue el cardenal en el tiempo de Videla, cuando hubo la persecución y mataron un montón de gente, cuando Argentina campeonó y cuando le golearon a Perú, cuando Perú tenía como arquero a Quiroga y le dieron una goleada como nunca le
dieron allá, y con eso pasó Argentina a la otra fase y Argentina llegó a ser el campeón mundial. Todo eso fue en el tiempo de Francisco. ¿Cómo lo sé? Comunicación, información. Mientras que ellos estaban jugando el campeonato y Argentina estaba que metía goles, ¡oh! Allá en los cuarteles estaban matando a los jóvenes la misma noche. Porque el campeonato en Argentina fue hecho como una cortina para acabar con la revuelta con el gobierno militar. Entonces todos nosotros no lo sabemos. Pero Dios envió un profeta para descubrirnos las cosas, para que entendamos que el mundo que vivimos no es real. Todo el mundo estaba con información, Argentina, campeón. Pero eso era la información que la gente en el poder querían que fueran conocidas, pero detrás había una información desconocida. Porque en la aldea global, el concepto de la aldea global es mantener informados a todos con la información que yo quiero. Yo les digo qué es importante y qué no es importante. Yo digo qué es verdad y qué no es verdad, a través del concepto de aldea global. Y para eso entonces tengo que tener bajo mi control los medios de comunicación. Tienen que estar en mi poder. ¿Entienden? ¿Quién hizo todas estas cosas? Ahora, si yo hablo esas cosas aisladas sin meter a Babilonia, lo cual es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hoy día, entonces no tendría sentido. Pero Nimrod era el rey de Babilonia. Y Babilonia llegó a ser la jaula. ¿Cómo es que atrapó al mundo? ¿Cómo llegó a ser una jaula? Porque yo hablé de la jaula. ¿Cómo llegó a ser una jaula? A través de la información. En esta aldea global, el diablo tiene a todo el mundo cautivado a través de la información. Correcto. A través del internet, a través del periódico, a través de las revistas. El mundo está cautivado a través de esas cosas. El diablo sabe cómo él salió a cazar. Apocalipsis capítulo 6. Y el jinete del caballo blanco salió con un arco, sin flechas. Salió conquistando. ¿Y qué dice? Y para conquistar. Y conquistó. No tenía ninguna arma, era un fanfarrón, pero conquistó. Salió a cazar y cazó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Nimrod, delante de Jehová, en contra de Jehová, como un retador a Jehová, salió a ser un cazador. Y empezó a cazar. Y cazó a las personas. Cuando usted lee, hermano Branham habla cómo es que hay un historiador allá que habló de las dos Babilonias, Hislop. Amén. Y cuando usted lee a Hislop, dice que cuando Nimrod empezó a hacerse poderoso y a tomar control de todo, entonces hubo un hombre que se rebeló contra él. Un hombre que le hizo frente. Y el hombre que le hizo frente fue Sem, que vivió después del diluvio. Y fue y lo mató. Lo descuartizó. Porque de la familia de Sem vino el vengador. Para mostrar cómo es que Nimrod no tendría éxito total, sino que al final él acabaría bajo las manos de la simiente de Dios. Amén. ¿Están escuchando? Amén. Estoy metiendo un montón de información, pero yo quiero que usted se dé cuenta de cómo es que este mundo en el que vivimos fue preparado. Por eso le digo de que todo eso, 6.000 años fueron preparados paso a paso. El diablo sabía que la guerra, sabía que la información, que había que controlar el mundo, dijo, algo tiene que haber. Y él descubrió que la información es la forma. Cuando él tomó bajo control los medios de comunicación, él sabía que si él controla los medios de comunicación, él controlará la información que llegará a cada habitante de la tierra. Y con la información, él le venderá una mentira a las personas y caminarán con una mentira en la tierra. Por eso usted ve, cuando Estados Unidos fue para allá, a Hollywood, y fundó la industria de la filmación, de los cines, y envió todas esas películas, con esas películas contaminó el mundo. Con esas películas hemos visto todos los héroes. Amén. Superman, la bandera norteamericana, el Capitán América, y todos fulanos, el Hombre Araña, y Rambo, y fulano de tal, y todos esos fulanos que hemos visto, que han sido promocionados, todos son los héroes. Entra a un mundo comunista, y donde están cautivándolo todos, y no hay libertades, y entran estos que son un batallón especial, y libertan, y les dan democracia. Y eso es para lavar nuestra cabeza. Y la gente ha llegado a creer que los americanos son los capitanes de la democracia, que luchan por la democracia, que son los únicos. Eso es lo que pensamos, es lo que el mundo llegó a pensar.
Pero usted, ¿por qué? Porque cuando Estados Unidos entró a Panamá y tomó el control de Panamá, la gente no dice nada, está bien. ¿Por qué? Porque la noticia se levantó un dictador, un hombre llamado Torrijos, y la gente cree eso. Entonces, no está bien que entre. Cuando vino este problema de Egipto, cuando vino el problema de Siria, ¿cuáles son las noticias? Las noticias son, hay un dictador allá, las mujeres no tienen derecho, los jóvenes no pueden ir a la universidad, hay pobreza, hay discriminación, que hay unos cuantos que se están levantando y Estados Unidos está apoyando a esos rebeldes para que tengan democracia. No, está bien, ese dictador mata a las mujeres, empobrece a los niños, no está bien, es una mentira. Es una mentira que el mundo se está creyendo. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo descubrió que el mundo ha sido globalizado a través de la información. Y todos están apoyando a los Estados Unidos. Todos lo apoyan. Porque piensan que están haciendo las cosas correctas. Gloria al Señor. Aleluya. No saben que simplemente es una forma de tomar el control. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo han logrado? Haciendo creerle al mundo a través de sus mentiras. Nimrod hizo lo mismo. Nimrod cautivó al mundo con sus engaños y también con la información. Amén. Cuando nosotros hablamos de cómo es que Nimrod fue este poderoso cazador, nosotros tenemos que pensar, hermano, déjenme tomar una cita. Gloria a Dios. En la edad de Pérgamo, el hermano Branham dice, en el párrafo 111 dice, Babel es el nombre original de Babilonia, el cual quiere decir confusión. Fue literalmente comenzado por Cus, el hijo de Cam, pero fue convertido en un reino de poder y de grandeza bajo su hijo Nimrod, el cazador vigoroso. Según el registro de Génesis 11 y también la historia secular, Nimrod se propuso hacer tres cosas. Él quería edificar una nación poderosa, lo cual hizo. Quiso propagar su propia religión, lo cual hizo. Y quería hacerse un nombre, lo cual también realizó. Así que el hermano Branham dice, según la Biblia y según la historia, Nimrod se propuso hacer tres cosas y logró hacer las tres cosas. Cuando usted lee la Biblia, cuando el profeta está citando, dice, se propuso hacer tres cosas. Hacerse una nación poderosa, hacerse una religión y hacerse un hombre. Las tres cosas las hizo. Amén. Cuando usted lee Génesis 11, la escritura dice, edifiquémonos una ciudad. Luego dice, edifiquémonos una torre. Luego dice, hagámonos un nombre. Cuando el profeta lo cita, el profeta dice, quería hacerse una nación poderosa, quería hacerse una religión y quería hacerse un nombre. Cuando usted lo lee en la Biblia, no dice literalmente así. Estamos viendo la interpretación que un profeta trae. El profeta dice, quería hacerse una nación poderosa, quería hacerse una religión y quería hacerse un nombre. Las tres cosas las logró. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted tiene que encontrar estas tres cosas. Pero cuando leemos, dice, él dijo, hagámonos una ciudad. Primera cosa, el profeta dijo, hagámonos una nación. Segunda cosa, en el libro de Génesis dice, hagámonos una torre cuya cúspide llega al cielo. Cuando usted lee lo que el profeta dice, hagámonos una religión. Cuando usted lee Génesis dice, hagámonos un nombre. Y el profeta dice, hagámonos un nombre. Así que estas tres cosas son el paralelo. La ciudad era una nación, era un mundo. La torre era una religión. Y el nombre era el nombre que obtuvo para ser adorado. ¿Entendieron lo que acabé de decir? Bien. Así que eso es lo que el profeta está diciendo. Esas tres cosas. Se hizo una nación, una religión y un nombre, de acuerdo al libro de Génesis. Lo logró, él lo logró, quiso hacerlo y lo logró. Se hizo un nombre. Cuando Pablo dijo, se sentó en el trono de Dios y se hizo pasar como Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Lo logró, Pablo lo vio en profecía. Bien, gloria al Señor. Estoy leyendo lo que el profeta dice. Entonces dice el hermano Branham, dice, de acuerdo a Apocalipsis
17 y 18, por medio de la historia podemos probar que invadió al mundo completamente y es la base para todo sistema idolátrico y para todo tema de mitología, aunque los nombres de los dioses exactamente. Así que dice, él logró eso, invadió todo, se hizo un mundo para él, se hizo una religión para él y se hizo un nombre para él, lo logró. Eso es lo que hizo Nimrod. Ahora, ¿cómo es que lo logró? Aquí el profeta no lo dice. Pero cuando nosotros leemos el libro de Génesis, dice algo. Vamos a leer. Sí, Génesis, vamos a ver. ¿Amén? Dice, versículo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra vecinal, se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagámonos ladrillo, cosámonos con fuego, y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y la espalda en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Está bien. Así que una ciudad. No dijeron, asentémonos aquí. Dijeron, edifiquemos una ciudad. Para edificar una ciudad hay que saber dónde van a poner las calles, dónde va a estar la plaza de armas, dónde va a estar el mercado, dónde van a estar las vías de transporte, dónde. Tenía que decidir todas las cosas, por dónde va a ser el agua potable, por dónde va a ser el desagüe. Amén, amén. Es una ciudad. Una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando leemos el versículo 11 descubrimos algo. Cuando leemos el capítulo 11 descubrimos que entonces toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas mismas palabras. Eso es lo que descubrimos. Amén, amén. Para el tiempo de Nimrod, toda la tierra tenía una sola tierra y unas solas palabras. Y entonces todos decidieron trabajar con un propósito. Hacerse un mundo, una ciudad, hacerse una torre y hacerse un nombre. Trabajaron con ese propósito. Esos son nuestros días. ¿Está bien? ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Amén, amén. Voy a leer otra porción. En el párrafo 135 de Pérgamo dice, Higinius dice esto acerca de ese Dios, quien fue conocido como Bel, el cual era Cus, el papá de Nimrod. Dice, Bel, Hermes, Mercurio. Por muchas edades los hombres vivían bajo el gobierno de Joven, no el joven romano, sino el joven de los hebreos, quien fue antes de la historia romana. Sin ciudades ni leyes y todas hablaban la misma lengua. No, disculpen, todos hablaban el mismo idioma. Eso es lo que dice el hermano Branham. ¿Están? Amén, amén. ¿Están siguiendo todavía? Gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 11, cuando leemos, sabemos que todos hablaban una sola lengua. ¿Dicen amén? Amén. Todos hablaban una misma palabra. Ahora yo voy a regresar al capítulo 10. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Verso 2, ¿están? No? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras, y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Itim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. ¿Están? Bien. El verso 6. Los hijos de Cam, Ud, Miraim, Fud, etc. Verso 20. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Verso 21. Les nacieron los hijos de Asem, padre de los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Verso 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Así que la familia de Sem, la familia de Cam y la familia de Jafet, cada uno fue a su territorio. Y cada uno tuvo sus propias lenguas. ¿Dice así o no? En el capítulo 10, las familias de Sem ya tenían sus lenguas. En el capítulo 10, las familias de Jafet ya tenían sus lenguas. En el capítulo 10, las familias de Cam ya tenían sus lenguas. Y en el capítulo 10, todos hablaban una sola lengua.
11. ¿Cómo puede ser que en el capítulo 10 cada uno tenga diferentes lenguas y en el capítulo 11 todos estén hablando una sola lengua? Todos estén hablando la misma palabra. ¿Cómo puede ser que en el capítulo 10 Nimrod logró que todos tuvieran la misma lengua? ¿Cómo fue que en el capítulo 10 Nimrod logró que todos tuvieran las mismas palabras? Lo logró a través de las comunicaciones. No quiere decir que hablaban el mismo idioma, sino que a través de las comunicaciones, a través del dominio que él tuvo, logró que todos tuvieran el mismo pensamiento, la misma mente, actuaran de la misma forma. Estaban hablando el mismo lenguaje. No que los rusos hablaban chino, no, sino que estaban haciendo lo mismo. Trabajaban con el mismo propósito. Hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, hagámonos un nombre. Y todos trabajaron con esas palabras, con ese pensamiento, porque los idiomas ya existían. Déjenme leerle. Párrafo 35 otra vez, de Pedro. Sin ciudades ni leyes y todas hablaban el mismo idioma. Pero después de que Mercurio, Cus, interpretó los idiomas de los hombres, por consiguiente, un intérprete es el llamado hermenéutico. El mismo individuo distribuyó las naciones. Aquí está diciendo que Cus interpretó los idiomas. Ahora, yo voy a seguir leyendo. Dice: de esto se ve que Cus, el padre de Nimrod, fue originalmente el líder que apartó a la gente de Dios verdadero y animó a la gente como el intérprete de los dioses a tomar otra forma de religión. Así que el idioma no era quechua, aymara, ruso, no. El idioma era la religión que tenía, la mente que tenía, el propósito que tenía. ¿Cómo se logró? A través de hacer el mundo una sola aldea. Todos trabajaban con el mismo propósito, aunque no sabían. Todos fueron cautivados y engañados y obraban para ese propósito, aunque fuera involuntariamente. A través de la ciencia y de la comunicación, este mundo trabaja bajo un solo idioma. Trabaja con un solo objetivo. Y es que Nimrod tome control de todo el mundo. ¿Cómo lo logra? A través de la información. A través de la información, a través de sus poderes. El hermano Branham dice, a través de su poder venenoso, económico, financiero, político, él ha invadido todas las naciones. Por ello es que queremos ponernos zapatos de tal marca. Por eso. Por ello queremos ir a comprar a Saga o a Bea. Ya no queremos ir a comprar al mercadito y tener una chequera negra, no. Queremos que la bolsa diga Saga Falabella. Somos grandes cuando dice Saga Falabella. Ya no queremos abrir el monedero y sacar nuestros sencillos, no. Queremos sacar una tarjeta Mastercard. O cualquier tarjeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de los medios nos han engañado que esa es la forma. Nos hacen pensar de una manera. Nos hacen obrar de una manera. Y a través de esa forma estamos trabajando para formar un mundo global que Nimrod está conquistando. Y Jehová es Dios en las montañas y Dios en los valles. Ellos tenían estrategias para pelear. Si vamos a pelear en la montaña, vamos a pelear así. Si vamos a pelear en el valle, vamos a pelear de otra manera. Estos hombres sabían. Nimrod los entrenó en el arte de la cacería. Sabían cómo atrapar a las naciones. ¿Ustedes saben que cada nación tiene una bandera? Nuestra bandera, la roja y blanca. Nuestro escudo tiene un árbol, el árbol de la quina. Tiene un animal, la vicuña. Tiene el cornucopio, ¿verdad? Así que cuando quieren atrapar al Perú, tienen que atrapar a la vicuña. Tienen que saber dónde vive la vicuña. No la pueden atrapar en la playa, porque la vicuña no vive en la playa. Así que Nimrod no puede contratar a un costeño para ir a atrapar una vicuña. Tiene que tener un área que conozca a los serranos, que pueden respirar. Nada en contra de la palabra serranos, ¿verdad? Que tienen buenos pulmones para correr allá en la montaña y pueden enfrentar el frío. Tiene gente especializada que se pueden camuflar
esconder. ¿Saben dónde vive la vicuña? ¿Saben qué pasto come? ¿A qué hora come? Si ve de noche, no ve de noche, ellos saben. Entonces, ¡pum!, atrapan a la vicuña. Él sabe cómo atrapar al perro. Amén. Amén. Allá en los Estados Unidos tienen como símbolo el águila real. Amén. Amén. No va a atraparlo como atrapar una paloma. Dice, hay que enviar a alguien que pueda atrapar águilas. Tenemos que preparar trampa para atrapar al águila. Tenemos que preparar, no sé cómo, ¿dónde vive el águila? Hay que ver una forma. ¿Se recuerda cómo el hermano Branham dice de que el agricultor fue allá, trepó a la montaña y sabía dónde estaba el nido del águila y se robó un huevo? No era cualquiera, un hombre entrenado para hacer eso. Así que Nimrod quiso atrapar a los Estados Unidos, que era un águila, y llamó a una gente especializada para quebrar a los Estados Unidos. ¿Está o no? Amén. Porque ¿cómo dice? ¿Cómo es que cayó en los Estados Unidos? Él envió a una mujer hermosa llamada Isabel. Está hablando del libro de Reyes. Acá, en los Estados Unidos, envió a una mujer hermosa. Lo metió en una crisis económica. Él sabía que el problema en los Estados Unidos era economía, así que Estados Unidos iba a caer por la economía, así que había que quebrar la economía de los Estados Unidos. Si yo quiero atrapar una gallina, le tiro un maicito. Yo sé, ¿se da cuenta? Hay una manera para atrapar la gallina, pero a un águila no la puedo atrapar así. No le puedo tirar maíz, así que tiene que haber una trampa. Y Estados Unidos, el problema de Estados Unidos era el dinero, así que Estados Unidos era poderoso, así que había que quebrar su economía. Había que hacer que el dólar cayera. Y prepararon una trampa y metieron a Kennedy. Ya habían pasos, hay muchos pasos, tengo que ahorrar mucho tiempo. Muchos pasos, pero metieron a Kennedy, le hicieron entrar en las guerras, invertir en guerras, que era un fracaso. ¿Cuál era el propósito? Quitarle poder económico, traerlo más abajo, y más abajo, y más abajo. Hasta que Estados Unidos entró a esta crisis, donde tenía que ser reflotado, ha tenido que recibir dinero. ¿Saben quién les ha prestado o no? Diferentes bancos, claro, un montón de bancos. ¿Pero de quién la plata? Es de Roma. Así que el águila está cautivada, no puede hacer nada. Está en una jaula. ¿Se recuerdan del profeta cuando dice que fue a un zoológico y encontró un águila que había sido atrapada? ¿Cómo fue atrapada? Un hombre astuto. Nimrod la cautivó. ¿Están no? Bien. ¿Y saben que lo último que él hará será querer atrapar a Rusia? Lo último que él hará será querer atrapar a Rusia. Y Rusia es celoso. No va a cautivar a Rusia igual que al águila. Tiene que preparar otra trampa, otra artimaña, otra forma. Amén. Quiero leerle una escritura. ¿Se despertaron? Libro de Proverbios. Capítulo 6. ¿Están no? Proverbios 6, verso 26. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Amén. La parte B. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Por ahí quiero leer otra escritura. En el capítulo 7, ahí a continuación. Recuerden, cuando nosotros leíamos estas porciones, antes, en la denominación, aún en el mensaje, todavía no podíamos enfocar que cada vez que la Biblia habla de mujer, habla de una iglesia. Pero cuando eso se abrió, usted lee Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 6 dice que esta mujer adúltera, una ramera, esa vez es la iglesia católica. Se astuta. Puede reducir al hombre un bocado de pan. Y no dice solamente eso, dice que la mujer adúltera caza. ¿Está escuchando? Así que esa es una mujer adúltera. ¿Quién es la iglesia católica? Dice, salió de cacería. La iglesia católica ha salido de cacería. Nimrod ha salido de cacería. ¿Y cuál es su presa?
el alma de las personas. Por eso le estaba diciendo, cuando él mira a un pajarito que le gusta cómo canta, él tiene una forma para atraparlo. Él encuentra un lorito que repite todo, dice, quiero que vengas y repitas esto. Él sabe cómo cautivar a cada especie. Verso 7. Digo, capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos, etcétera. Verso 5. Para que te guarden de la mujer ajena. Así que mire, atesora mis palabras, atesora mis pensamientos, recíbelos. Eso es el mensaje. Es lo que Dios envió para nosotros. Guarda este mensaje. Di lo que un profeta haya dicho. Mantente creyendo lo que el mensajero ha enseñado. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Para que te guarden de la mujer ajena. Así que el mensaje que Dios envió es para liberarnos de la mujer ajena. ¿Por qué? ¿Qué viene a hacer la mujer ajena? Por eso le leí el capítulo 6. Viene de cacería, quiere atrapar tu alma. ¿Qué lo va a evitar? La palabra que Dios envió. ¿Dice? Para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Se da cuenta cómo es que ella va a venir a hablar? Ella no va a venir a decir, oye, que tú eres un hombre que tienes una doctrina errada y que estás fingiendo. No, ella tiene una manera blanda de hablar. Es una mujer muy astuta. Por el profeta dice, ella llegó, la sexta visión, ella llegó a estar allá en la cima, dice. Era una mujer hermosísima. Pero dice, era cruel de corazón. Así que el profeta pudo discernir lo que estaba allá adentro. ¿Cómo logró entronarse? A través de sus mentiras. Lee el libro de Daniel. A través de las mentiras, hizo prosperar el engaño. Habló cosas contra los santos, contra el Altísimo, y prosperó. ¿Por qué? Con la blandura de su palabra, tan hábil cuando hablaba. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Ve lo que el Espíritu Santo dice? Por afuera se veía un hombre capaz, pero el Espíritu Santo dijo, este era un hombre falto de entendimiento. Sí. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día. ¿Cuándo es eso? Estoy leyendo una escritura de allá. No, es este día. Es en esta hora, a la tarde del día. Dice, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro. ¿Se da cuenta que no fue en cualquier momento? Ella esperó el momento apropiado. Cuando ya llegaba la noche, cuando él tenía que ir a casa, cuando tenía que ir a ver a su amada, cuando tenía que ir a su hogar, en esa hora esta mujer esperó el momento. El ataque no fue en cualquier momento. Ella tuvo paciencia. Cuando yo voy a la selva, los hermanos dicen, voy a chapanear. No sé si ustedes conocen la palabra. ¿Sí? Voy a chapanear. Dice, ellos preparan un árbol, una tarima, y ellos están acechando. Ahí llega el venado. Y ahí están mirando las costumbres de ese animal. Dicen, ahora vamos. Y ahí están en la noche esperando y están listos. No llevan un tirador. Si es un venado, no llevan un tirador. ¿Tirador se llama? Una onda con un jefe. No. Usted lleva una apropiada para el venado. Amén. Se preparan para eso. Así igualito. Dice. Ella esperó el momento. Ella supo tener paciencia. Así como los francotiradores. Yo no he visto ningún francotirador, pero las películas que han pasado. El francotirador espera. Lo apunta. Ya es la hora. Dice, no, todavía espera. Tienen que esperar el momento apropiado. El golpe no será así. Hay una estrategia que seguir. Cuando los francotiradores entraron aquí, cuando en el gobierno de Fujimori hubo la incursión del MRTA a la embajada de Japón y francotiradores entraron, o ellos quisieron incursionar y muchos dijeron, hay que hacerlo de esta manera. No. Y entonces se metió también ahí un hombre llamado el cardenal Cipriani. ¿Qué tenía que hacer Cipriani ahí? Dios mostrándonos a nosotros cómo el poder romano está metido en toda mentira.
Y empezó a hablarles de paz a ellos. Y mientras que entraba, comunicación. Otra vez regresamos a lo mismo. Comunicación. Correcto. Llevaba cosas, sacaba información, metía elementos para saber cómo pensaban, qué decían, cuáles eran sus planes. Yo digo, tenemos que invadir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por helicóptero? No. Vayamos allá, a la sierra. Busquemos mineros que no saben nada de esto. ¿Se da cuenta? Una cacería. No es así como así. Y los trajeron encubiertos, no sabían a dónde eran. ¡Cabe usted aquí! Y empezaron a cavar y nadie sabía de eso. De repente, una incursión. Esperaron el momento apropiado, todas las cosas aquí. Les estoy mostrando cómo funciona esta cosa. Y he aquí, dice, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro. ¿Le salió al encuentro? ¿Así nomás? No, mire, con atavío de ramera y astuta de corazón. Así que, usted sabe qué es ataviarse, ¿verdad? Ataviarse es vestirse. Amén, amén. Así que ella supo, lo estuvo vigilando. Le hizo, como dicen, le hizo un reglaje. Este muchacho, este señor, camina por esta calle todos los días. A esta hora sale del trabajo. Y lo he estado estudiando. Le gusta este tipo de mujeres. Esta es su parte. El hermano Branham dice, el diablo conoce la parte débil nuestra. Él tiene derecho. Él estudió a este muchacho. Y entonces se vistió, se atavió de tal manera que ese hombre no escaparía de ella. Cuando él la mirara, quedaría cautivado. Se atavió de esa manera. Y le salió al encuentro. Salió de cacería. Algunos de nosotros, yo soy un hombre casado y también tuve que salir de cacería. Tuve que atrapar a una muchacha para mí. Tuve que hablarle de la manera correcta, tuve que enfrentarme de la manera correcta. Y ella estaba hecha para ser cautivada por mí. Amén, amén. Otros no la podían cautivar, yo era el hombre para cautivarla. Así que mi forma de hablar, mi forma de caminar, el perfume que usaba, eso la iba a cautivar, esa palomita. Porque es una paloma. Pero igual aquí, porque el diablo solo es un pervertidor. Amén, amén. Cuando yo estoy diciendo que el diablo es un cazador, usted dice, así es un cazador. Pero Jehová es cazador también. Él es un cazador pervertido. Jehová es el cazador correcto. Amén. Pero yo estoy diciendo ahora, yo salí de cacería a cazar mi paloma. Pero esta salió a cazar algo que no le pertenecía. Gloria a Dios. Y se preparó, esperó el tiempo apropiado, supo tener paciencia. ¿Cuál es mi momento? Estudió, dijo, este es el momento. Esta es la hora apropiada, pero ¿cómo tengo que salir? Entonces se preparó con la ropa apropiada para salir al encuentro. Amén. Ya voy a acabar, espera un Gloria a rato. Dios. Verso 11, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Eso es el Espíritu Santo descubriendo lo que es ella. Pero el muchacho no sabe esas cosas. El hombre no conoce eso. El Espíritu Santo dice. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. ¿Se dan cuenta? ¿Ve cómo está haciendo ella? Acechando, mira. Buscando cuál es su presa. Buscando cuál es... Este va a caer primero. Y empieza a tratar. El próximo será este. Él tiene un programa, por eso le dije, dijo, junto a la estrella de Dios, a los lados del norte, ahí colocaré mi trono. Tuvo un plan, primero tengo que hacer caer a este, y a este, y a este. Cuando leen del cuerno que se levantó en el libro de Daniel, dice que se levantaron cuernos y fueron rotos, y después salió ese gran cuerno. Así que él sabía que había que quebrar cosas. Primero tengo que romper este, después este, y después él sabía, hay un plan. Amén, amén. Cuando usted lee las escrituras, cuando usted lee lo que el hermano Branham dice, y el hermano Branham dice, hay una bomba con el nombre del Vaticano, hay una bomba con el nombre de Estados Unidos. Cuando tú lees el libro de Reyes, sabes que lo primero que cayó fue Acab, y lo segundo que cayó fue Jezabel. Así que tú conoces el orden. Primero tiene que caer Estados Unidos y después el Vaticano. Ese es el orden. Así que hay un orden. Así que Amén. igual la Iglesia Católica, Nimrod, preparó un plan de conquistas. Cuando el Espíritu Santo está hablando de las visiones, él dice que Mussolini
decidió atacar Etiopía. Y se puso a atacar de todos los países que tenía al lado, ¿cuál pudo atacar? Y él dijo, los etíopes todavía son primitivos, no tienen ametralladoras ni tanques, pelean con caballos y con lanzas y con flechas, será lo primero que va a caer. Fue una estrategia, él sabía dónde golpear. Igual en los Estados Unidos, igual en cada guerra. Cuando Japón atacó a los Estados Unidos y fue y le dio a Pearl Harbor, sabían dónde dar el golpe. Igual aquí, ella estaba esperando el momento, esperando la víctima apropiada. Por eso dice, unas veces estaba en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Verso 13 dice, se asió de él. Salió y el mismo le puso la mano. Se asió de él y le besó y con semblante descarado le dijo, ¿ve? Este está descubriendo cómo es que es ella, cómo es que es la Iglesia Católica. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Mire, le está hablando de religión. Sacrificio de paz. Es decir, no hay tiempo para hablar del sacrificio de paz, pero le habló de sacrificio de paz. Sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por lo tanto, he salido a encontrarte. Buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer? Está saliendo de cacería y lo casó. Eso es lo que Nimrod ha salido a hacer en estos días. Ha atrapado todo. Por eso digo, él ha atrapado los Estados Unidos. Ya está atrapado. Estados Unidos, la Iglesia Católica tiene que tomar control de todo. Pero los musulmanes, los árabes se le escapan. No lo puede controlar. Entonces ella tiene que tomar un atuendo de ramera, vestirse. Porque ya cayó Estados Unidos, pero ahora los árabes tienen que caer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ella prepara un disfraz. ¿Por qué? Porque ella tiene que camuflarse. Si van a pelear en el hielo, los soldados se visten de blanco. Si van a pelear donde hay pasto verde, se ponen de verde. Si van a pelear en el desierto, color arena, se camuflan. Para que la víctima no los descubra. Porque uno de los golpes efectivos del cazador es caer por sorpresa. Nunca ser descubierto. Tiene que camuflarse, que no lo descubran. De eso he hablado un poquito ya hace un tiempo. Cuando Rusia, cuando Dios quiso hacer caer a la iglesia protestante, disculpe, cuando Nimrod quiso atrapar a la iglesia protestante, hizo que el comunismo creciera, fuera prosperado. Y entonces vendió una noticia. El comunismo invadirá Estados Unidos. El comunismo se apoderará del mundo. Eso fue una noticia promovida por la Iglesia Católica. Y entonces los sacerdotes católicos dijeron, hermanos separados, no podemos aceptar que el comunismo se apodere del mundo. Aliémonos y luchemos contra este espíritu anticristo. Y los evangélicos cayeron en la trampa, juntándose con la Iglesia Católica para pelear contra el comunismo. No sabían que era una trampa y los cazaron en el concilio ecuménico. Amén. Era una trampa a través del comunismo y cayeron en el concilio. Entonces, cuando ya esto va creciendo y va creciendo, entonces ahora hay que atrapar a Rusia, hay que atrapar a la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tiene que cambiar de disfraz, tiene que cambiar de atuendo. Esta mujer astuta de corazón tiene que cambiar de atuendo. Entonces, fácil. Levantemos otro papa. Juan Pablo I no nos es útil. Saquemos a Juan Pablo I. Coloquemos a Juan Pablo II. ¿Quién es Juan Pablo II? Un obrero polaco que ha luchado en las minas y es un pobre como los demás, que ha vivido en un país comunista. Y levantan un papa comunista para pelear contra el sistema comunista. Se disfrazó. Y cayó Polonia y cayó Rusia. ¿Cómo se disfrazó? Nimrod se disfrazó de comunista y cayó el comunismo. ¿Está bien? Amén. Bien, gloria al Señor. Pero ahora entonces necesitamos que los árabes caigan en nuestras manos.
¿Cómo lo hacemos? No pueden poner un papa musulmán, porque los musulmanes no son católicos, no creen en la Biblia. Así que tendremos que hacer algo. Elegamos un presidente que sea musulmán. Y tomaron a Obama, que era musulmán, y fue y dio su discurso en las mezquitas musulmanas, y todos los musulmanes ahora están del lado de los Estados Unidos. Fueron casados por Nimrod. ¿Escuchas? ¿Qué es eso? Todos ellos están cayendo bajo el poder de todos, uno por uno van cayendo. Hasta que todos puedan estar en la jaula. El próximo que tiene que caer es Rusia. Tiene que caer. Pero antes de que caiga Rusia. Ahora usted sabe que Francisco, este papa que entró, pues el profeta dijo que se levantaría un papa americano. Bueno, ya. Y bueno, se levantó este Papa Francisco. ¿Quién es el Papa Francisco? Han pasado como, no sé cuántos siglos han pasado, antes que se levante un Papa que no sea italiano. Y ese es el primer Papa jesuita de la historia. Es el primer sudamericano. Este es el primero que no quiere estar en una habitación llena de oro. Este es el primero que no utiliza ropa cara. Este es el primero que se acerca a los pobres. Este es el primero en todo. Se ha metido en el bolsillo a todos, a toditos. Está hablando de la moral, de las cosas malas en la iglesia y está aportando todo. ¿A quién se metió? Está trayendo de regreso todas las opiniones contrarias que tenían sobre la iglesia católica. La gente está regresando y está dándole su apoyo a este hombre porque fue elegido a propósito. Está trayendo de regreso a todos. Gloria al Señor. Y es sudamericano. ¿Por qué? Porque el grueso de los creyentes católicos del mundo no está en Europa. El grueso de los creyentes católicos, el imperio católico de creyentes, está aquí. No es Estados Unidos. Estados Unidos es donde él está controlando. Pero está desde México hasta Chile. Somos nosotros. Por eso levantaron un Papa Francisco. Para meterse en el bolsillo a todos los sudamericanos. El continente, el nuevo continente ha caído, está siendo atrapado. Amén. Otro poquito. Y hace poco, ¿qué hizo Francisco? De eso estaba hablando el hermano Dean. Yo tuve una conversación con él, un pequeño diálogo. Y estábamos hablando cómo es que este Francisco, cada cosa que hace, recuerde, todas las cosas que están haciendo, es para meter en la jaula a todos. Con ese propósito. Este hombre, este Francisco, es el que ha hecho que venga Obama, es el que ha hecho que venga Benjamín Netanyahu, es el que ha hecho que venga Putin. Todos ellos se han reunido con Francisco, absolutamente todos. Y usted conoce lo que un profeta nos enseñó. Todo hombre que tiene audiencia con el Papa, absolutamente todos, no importa quién sea, tiene que inclinarse, poner sus rodillas en el suelo y besarle la mano, darle adoración. Absolutamente todos. Putin, el hombre más poderoso de Rusia, un hombre que dicen que ese hombre ni parpadea. Ha sido el jefe de la KGB, un hombre que sabe cómo sacar información. Sabe cuándo alguien le engaña, cuándo no le engaña, sabe cuándo ha dicho la verdad, cuándo no ha dicho la verdad. Ese es Putin. Vino a Francisco y Francisco le dio una miradita y se lo comió. ¿Por qué? Porque la estrategia del cazador es pasar desapercibido. Correcto. Putin, Francisco le dice, sí es cierto, recordamos, reconocemos que allá en el tiempo de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, claro, hubo una cosa por ahí para hacerse caer el sistema ruso, pero este es otro tiempo. Trabajemos juntos, busquemos la armonía del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a la vez se hará que los 10 reyes se entreguen su poder. A pesar que Putin sabe que la Iglesia Católica, junto con Ronald Reagan, se trajeron abajo al sistema ruso. Pero es tan mentiroso
Hay tanto poder demoníaco en ese hombre que aún no es la bestia. Es el falso profeta que puede seducir a Putin y decirle, no, trabajemos juntos. Logremos del mundo hacer un solo sistema. Y Putin está ahí. Ya está hecho. Está hecho. ¿Por qué? Porque los 10 reyes le entregaron su poder a la bestia. Amén. Amén. Nimrod sabe cómo cazar a las personas. Pero Nimrod, a pesar de todas estas cacerías que ha hecho, tiene una sola en mente. La cacería, porque todo esto son golpes. Pero él tiene un golpe. Y el golpe de Nimrod es, quiere los lados del norte. Cuando usted lee los salmos, dice Jerusalén, hermosa provincia de los lados del norte. Jerusalén. Jerusalén allá en tipo, Jerusalén verdadera aquí. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Amén. La ciudad que quiere, el mundo que quiere. Lo que Nimrod quiere cazar de verdad es a usted. Es a nosotros. Eso es lo que él quiere cazar. Y no va a escatimar. Él conoce cada una de sus debilidades. Él conoce tu punto débil, tus áreas flacas. Él las conoce. Él sabe cómo caminas. Él sabe si es que te gusta todavía la ropa ajustada o no. Él sabe si te gusta la telenovela o no. Él sabe si te gusta orar o no te gusta orar. Él sabe si estudias o no estudias. Él sabe si congregas o no congregas, qué tan fiel eres. Él sabe cómo te conduces aquí, cómo te conduces en el trabajo. Él conoce, él sabe. Y él te está siguiendo los pasos. Sin que tú sepas. Te está estudiando. Está buscando el momento de dar el golpe. ¿Cuándo levantar el lazo? Gloria a Dios. Nimrod no está jugando. Amén, amén. Entonces, como Dios sabía las acechanzas de Nimrod, entonces él dijo, ellos son mis ovejas. Amén. Aleluya. Yo sé que el león se está agazapando, buscando a quien devorar. Yo sé que mis ovejas caminan en medio de lobos disfrazados de ovejas. Así es. Pero yo soy el buen pastor. Aleluya. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Yo descenderé para guiar a mi rebaño. Por ello Apocalipsis 10 habla delante del fuerte descendiente. Amén, amén. Él es el cazador. Cazador contra cazador. Amén. Cuando usted lee el libro de Reyes y encuentra la historia de Eliseo, cómo es que el rey de Siria quería atacar a Israel y se reunía en sus cámaras secretas. Usted sabe cómo es que Obama, cuando llega a un hotel, a un edificio, él tiene que poner una carpa de guerra dentro de la habitación. Pone una carpa. Este es el departamento lleno de... Y él pone una carpita adentro. ¿Por qué? Y en esa carpa él puede hablar por teléfono, enviarme. ¿Por qué? Porque esa carpa está hecha a prueba de espionaje. No pueden espionarlo. Tienen miedo del espionaje. Así era en el día de ella, el rey. Y ahí estaba el rey sirio conversando. Haremos este ataque. Vamos a poner una trampa aquí. Por aquí enviaremos la caballería y será una trampa. Cuando venga el rey de Israel, caerá en nuestra trampa. Será una emboscada. Ese era Nimrod. Pero Eliezer, después de los días de Elías, Dios envió a Elías para enseñar a Eliezer. Eliezer era un instruido por Elías. Eliezer era el ministerio que venía después de Elías, que tenía el mismo mensaje. Tenía la misma unción. Era la continuación del ministerio de Elías. Esos somos nosotros. Amén, amén. La novia que ha quedado después del profeta. Y en estos días hay una cacería para atraparnos. Pero a través del mensaje que Dios le dio a Elías, a través del mensaje que Dios nos dio a nosotros, podemos descubrir cuál es la próxima movida del diablo. Amén, amén. Y el Eliezer le decía al rey, no pase por ahí, porque hay una trampa. Y el rey mandaba unos espías. Y encontraba que ahí estaban los sirios. Y decía, es verdad, rey, lo que el profeta dice es verdad. Y se reunía otra vez el rey de Siria y decía, no, la cambiaremos y la pondremos acá, que nadie sepa. Y el profeta decía, no vayas por ahí, es de la trampa. Y enviaba otros espías el rey. Y es cierto, ahí está el ejército. Hasta que el rey Nimrod dijo, ¿qué pasa? No podemos atraparlo. Queremos atrapar a esta novia. Preparamos trampas aquí y acá. Y hay alguien que desbarata nuestra trampa.
Amén, amén. Eso fue escrito para que entendamos que hay un poder guiándonos. Aleluya. Hay algo que Dios envió a nosotros. El hermano Branham dijo, hay una sola cosa que puede sobrepasar la astucia de Satanás, y es el Espíritu Santo. Hay algo que Dios envió para guiarnos. Por eso que no hemos caído en las trampas. Aleluya. Como una oveja no va a caer en una trampa si es tonta? ¿Cómo una oveja no va a ser engañada si es estúpida? ¿Qué es lo que evita? Es que el pastor está guiándonos. Aleluya. El pastor nos conduce, ni siquiera nos damos cuenta que él evitó alguna tragedia. Gloria a Dios. Él está evitando esas cosas. Este es un día de cacería. El diablo no nos va a atrapar. Amén, amén. No puede atraparnos. Porque de acuerdo a la Biblia, no puede atraparnos. Aleluya. Dice que el dragón entonces salió de cacería. Dice así. Y de repente le salieron alas a la mujer y huyó. Cuando leemos lo que el profeta dice, esas alas son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también el profeta dice, es el poder de la resurrección y es el poder de la traslación. Y esas son las alas que están indicadas en nuestro día. Gloria al Señor. Nimrod no nos puede casar. Aún cuando ha preparado todas estas trampas. Cuando usted sale al mundo, hermano, cuando usted sale a la calle, voy a cerrar. Todas estas cosas que dije las hice con ese propósito. He salido a casar. A mí parece que está desinteresado usted. Yo tengo que tirar algo Amén, amén. para que se interese otra vez. Parece que ya se regresa y tengo que lanzarle otra cosa para que avance otro poquito y tenga confianza. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para esto. Dios quiere que usted entienda, que yo entienda que hay alguien interesado en detenernos. No es fácil avanzar. Es muy difícil avanzar. Pero este camino, dijo, este camino es un camino por el cual nadie antes caminó. Pero él dijo, yo te guiaré. Nimrod no está jugando con nosotros. Él tiene planeado, pensado, diseñado cada paso contra nosotros. Pero antes de que él llegue, el Señor nos va a sacar de ahí. Aleluya. Antes cuando diga, lo tengo, un poder se levanta sobre nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. El próximo ataque del diablo, ¿sabe cuál es? Todo está basado en el poder mercantil, en el poder del comercio. Todo está basado en eso. Por usted no debe dejarse engañar por ese poder. No deje que la economía le seduzca. Tiene que tener un trabajo de unas 14 horas para que le alcance. O de 2 turnos de 16 horas para que le alcance. O de 2 turnos y medio para que pueda tener algo para los hijos, para la esposa. Bueno, no ir al culto del miércoles, ya no importa. El viernes, bueno, el domingo llegaría aunque sea medio culto. Recuerde, Nimrod salió de cacería. Él sabe cómo casar. Él puede hacer que tu niño llore y te diga, papá, quiero esas Nike, quiero esas zapatillas Nike. Y tienes que hacer un turno adicional. Hoy no te toca, el domingo no te toca trabajar, pero con las zapatillas de niño. Aunque sea un poquito, el Señor va a entender. Cuidado con Nimrod. El diablo sabe. ¿Se recuerdan de la historia de hermano Branham? Habla de que él salió de... Hermano Branham era un cazador. Hermano Branham dice que él salió a cazar con un amigo que tenía ojos de lagartija. Era un hombre, pero hice malo para cazar. No malo que no le daba, sino que era cruel. No tenía compasión de nada. Mataba cosas que el profeta decía, ¿por qué matas a eso? Si no lo vas a comer, está mal. Y no entendía. Predicador, corazón de gallina. Tú no eres bueno para la cacería. Y era un hombre experto en cacería. Y uno de esos días que salieron a cazar y no había nada para cazar, salieron. Que le dijo, no sabe lo que yo tengo. Y sacó de su bolsillo un silbato. Dijo, ¿qué es eso? Oye, lo sopló y era el llanto de un ciervo, de un venadito. Sonaba como el llanto de un venado. Y dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Porque él descubrió el corazón. Ahora verás. Y salieron a cazar y no encontraron nada. Iban a regresar tarde y no había nada. Entonces el hermano Branham lo vio meter la mano en el bolsillo y dijo, va a sacar su sándwich seguro, porque ya no hay nada para gastar, va a sacar su sándwich. Y no, sacó el
el silbato. Y empezó a llamar, no hagas eso, le dijo. No, ahora ves. Y empezó, y el llanto del venadito. Y nada. Y de repente de donde, dice, un venado nunca hará eso, dice. Pero ahí salió una mamá, una venada, escuchando el llanto del venado. Eso es Nimrod. Estoy diciendo esas cosas, el profeta dijo esas cosas, no era una historia, era para mostrar cómo es que el diablo conoce a quien quiere cazar. El diablo conoce a su presa. Nosotros somos las personas que él quiere cazar. Él nos conoce. Él tiene un silbato, cómo atraernos. Y cuando sonó el silbato, ahí salió la venada, buscando su venadito. Y no había ningún venadito. Y siguió silbando. Y la venada venía cada vez más cerca del silbato. Y el hermano Branca se volteó y dice, no quiero ver eso. ¿Recuerdan? El diablo es un hombre duro de corazón. No tiene sentimientos. 68 millones de mártires en el tiempo de la Inquisición. Hombres, mujeres, niños, ancianos. No tuvo compasión de nadie. Si eran reyes o eran esclavos, daba lo mismo. Hay que matar todo lo que no cree, como cree un católico. Entonces el diablo preparó el tiempo de la apertura para nosotros. Cuando venga el tiempo de la apertura, usted sepa, es el tiempo que tendremos que escapar. No piense que la apertura nos va a casar. No, la apertura es la puerta de escape para salir de aquí. O sea, que no tenga miedo. Cuando venga la apertura, no. Usted dése cuenta de las cosas que van ocurriendo. Está cayendo esta nación, está cayendo esto, cae esto. Lo próximo es que yo camine a la apertura, Señor. Que yo esté listo para esa hora. Porque es mi puerta de salida de aquí. Venga. Nimrod no nos va a poder casar. Venga. Aunque sea un poderoso cazador, hay otro que salió. ¿Sabe cuál es el propósito por el cual Dios nos ha metido en este día? Porque nosotros somos la presa. Nosotros somos la carnada. El diablo está tan ciego. Los tengo que cautivar. Las cruzadas fueron para tomar Jerusalén. La primera guerra fue para tomar Jerusalén. La segunda guerra fue para tomar, nunca la pudo tomar. Y el diablo está detrás de nosotros. De tal manera que se olvida de todo. Se olvida de esto, se olvida. O sea, va a estar tan interesado en nosotros que se va a olvidar de otros detalles. De los que nunca se ha olvidado de ningún detalle. Pero por aquí los tengo, se va a olvidar de algunas cosas. Porque el poderoso cazador, el verdadero poderoso cazador, nos ha puesto como la carnada. Y cuando piense que nos tienen, tendrá que ir a la Tercera Guerra Mundial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese será el fin de las armas de Satanás. Así que nosotros somos la carnada para Satanás. Pensando que nos va a destruir, será destruido. Pensando que caeremos en la red, caerá en la red. Pensando que picaremos el anzuelo, caerá en el anzuelo. Así que no se subestimen, no tenga temor. Algunos momentos de esta prédica parece que nos dan temor. No, no es para que usted se asuste, para que tenga confianza en Dios.